Muy buenas, hola, bienvenidos a Entre Marinos, un nuevo programa y nada, muy feliz de volver a contactar y hablar con vosotros. Bueno, antes de seguir, comentaros, bueno, ya es nuestro quinto programa, muy contentos de poder seguir y bueno, hoy viene cargadito, hoy nos ha costado bastante hacerlo, llevamos tiempo preparándolo, había que prepararlo muy bien y por supuesto, bueno, pues estoy hasta algo nervioso de poder arrancar todo esto. Bueno, antes de seguir, antes de continuar con todo esto, ya quiero recordaros un poquito de que disponemos del correo electrónico entremarinos@gmail.com para que podáis escribirnos todo lo que consideréis. Y bueno, y nos podéis seguir por las diferentes plataformas, ¿vale? Nos podéis ver o escuchar en Spotify, iVoox o YouTube. O también nos podéis seguir para estar al día un poco de las informaciones que vamos entregando y comentarios en el Instagram de Entre Marinos. Nos ayudaría muchísimo que entraseis en el Instagram de Entre Marinos y le dieseis a seguir para aumentar un poquito la visibilidad y lógicamente también en YouTube, ¿vale? Suscribiros para llegar un poquito más a más personas y que, bueno, y que YouTube nos mueva un poquito más a toda esta comunidad y bueno, nos conozcan un poquito todos. Insisto, sería de gran ayuda y os estaríamos eternamente agradecidos. Os tenemos que contar que el podcast que estamos creando, la verdad que nosotros no, bueno, ni yo ni el equipo somos especialistas en audiovisuales y bueno, pues en cierta manera esto lleva un trabajo detrás bastante importante, aunque lo hagamos de una manera totalmente con todo el cariño, con todos los fallos que tenemos y amateur, ¿no? Por decirlo, porque al fin y al cabo esto es amateur. Y claro, nos estamos dando cuenta de que esto nos está quitando un montón de tiempo, totalmente divertidísimo e ilusionadísimos, pero que, claro, nos está quitando mucho tiempo de nuestro trabajo real. Esto no quiere decir que el podcast lo vayamos a dejar, ni mucho menos, simplemente pues que vamos a hacer un pequeño parón de vacaciones de verano, ¿vale? Para reactivar un poquito la mente, analizar todo lo que hemos creado ya, leer todos los mails que nos habéis enviado para coger esas ideas y retomarlo. Y bueno, y prepararnos un poco para la segunda temporada. Bueno, y analizar los cambios, analizar pues a lo mejor el tema de la imagen, el tema del logo, si sale pixelado o no, temas técnicos, pues maneras yo también aprender un poquito a lo mejor a hablar mejor o a hablar peor. Total, que vamos a intentar mejorar todo un poquito, necesitamos un pequeñito parón y para descansar un poco en verano y retomarlo en septiembre. Entonces, este no será el último podcast del verano, es el penúltimo antes del verano y el siguiente lo vamos a presentar en vez de 2 semanas, como estábamos previstos, lo haremos en 3 semanas, ¿vale? El siguiente es espectacular, os lo digo ya, que lo tenemos grabado, lo estamos editando ahora mismo y no voy a decir nada porque es que siempre lo alargo. Nada, me espero, tengo que esperarme, que si no me echan la bronca. Total, hoy, gran programón. O sea, en primer lugar, porque el invitado es un buen amigo mío, estudiamos juntos la carrera de náutica, como el primer invitado, José Manuel Vaca, pero en concreto, hoy es un tema bastante chulo, importante, para muchos desconocido y bueno, y aparte yo orgulloso del invitado. ¿Alguien sabe lo que es un práctico de puerto? ¿O un práctico de río? ¿O un práctico de canal? Al fin y al cabo, un práctico. La figura del práctico es un marino que, como su nombre indica, práctico, bueno, en otros idiomas ya hablaremos de ello, que se llaman los pilots, es un experto, ante todo es un capitán de la marina mercante, que, bueno, una serie de exámenes, ya lo hablaremos luego, tiene el trabajo de práctico. Él realmente es un experto en un puerto. Se conoce el puerto al cual está destinado al dedillo. Saber cualquier metros que hay en cualquier posición de la bocana o del muelle. Sabe la distancia que existe entre volardo y volardo. Sabe la distancia que hay entre la bocana y el primer tacón o el primer recoveco que puede existir. Lo sabe todo, sabe si existan corrientes o no, sabe si existen vientos reinantes o no, o la época del año. Es decir, es un experto de ese puerto, pero ya no solo es un experto de ese puerto, sino también que es un experto maniobrista. Sabe muy bien maniobrar todos los tipos de barcos actuales, ¿no? Por lo tanto, el práctico de puerto, al ser un gran conocedor del lugar y ser un experto maniobrista, sube a bordo de ciertos barcos, ya luego analizaremos en profundidad qué tipos de barcos sube este profesional o no, y asesora
a los capitanes y oficiales de los buques para iniciar las maniobras de atraque, entrada a puerto hacia muelle, desatraque, salida de puerto, fondeo también, o si las circunstancias se complican o la maniobrabilidad del buque no es tal, la utilización de remolcadores. Por lo tanto, nos encontramos en que ya no solo es un experto en el lugar y en las maniobras, sino que podríamos decir que es el vigilante de la seguridad marítima de un puerto. Para entender todo esto, he creado una pequeña introducción, he hecho un pequeño estudio sobre los prácticos a lo largo de la historia hasta el día de hoy, que la verdad que me ha gustado mucho y he seguido investigando, pero pues, me tendría que montar un programa. Pero bueno, espero transmitiros un poco la idea para luego enlazar y conocer muchísimo mejor y contextualizarnos a nuestro invitado de hoy. Desde la antigüedad, en diferentes puntos del planeta han existido personas que han subido a bordo de canoas, barcazas, barcos, cayucos, juncos, para guiar pues, a patrones, a pilotos, capitanes, comandantes, en lugares donde desconocían la zona. Esto ya lo hemos visto en la Biblia, esto lo hemos escuchado, de cierta manera, ¿no? También lo hemos escuchado en epopeyas griegas, ¿no? Cómo los aventureros y, en cierta manera, exploradores españoles han recurrido a los indígenas de la zona para guiarse entre los bosques, las selvas o entre el río Amazonas. Al fin y al cabo, se recurrían a personas expertas para que guíen a ciertas personas. Al fin y al cabo, ¿qué recurrían? A una figura práctica, alguien que sabe del lugar. Con esta evolución, ¿vale? Se ha creado la obligatoriedad de este servicio. Antiguamente no, pero se ha llegado a la obligatoriedad. A mí la palabra obligatoriedad tampoco me tiene mucho sentido, porque antes, en estos ejemplos que os he expuesto, era una necesidad. Entonces, la necesidad me exige la obligatoriedad. Bueno, pues entonces podríamos decir que esta figura de esta persona práctica siempre ha necesitado del explorador, del capitán, de la persona que llega al lugar. Como os decía antes, podemos considerar que esta figura ha sido universal, ¿no? En diferentes momentos de la vida del planeta Tierra y en diferentes lugares y civilizaciones. Quiero recurrir en concreto a un punto que a mí me hace especial ilusión contarlo, y es hablaros en concreto de dos personajes, Francisco Alba y, bueno, y Antonio Pigafetta. Estos dos personajes fueron peronistas y tripulantes de las grandísimas epopeyas que dieron la vuelta al mundo. En concreto, Antonio Pigafetta era el cronista oficial, pero bueno, si a alguien le interesa, pues, por ejemplo, en la Casa del Libro, o Náutica Robinson, o muchos sitios donde venden más o menos libros especializados de historia o náutica, podéis encontrar el diario de navegación de Antonio Pigafetta, que describe muy bien la vuelta al mundo. Pues ya en su diario citan, y leo textualmente, la asistencia de un piloto de tierra para entrar en el puerto de Borné, que sería Borneo. Y dice así: por ser muy ruin su costa, y aún más peligrosa su entrada. O sea, fijaros ya lo que nos están intentando decir, ¿no? Cómo recurren. O como, por ejemplo, otro dato interesante, en 1521, la misma expedición, al entrar en la que sería la actual Filipinas, antiguamente le llamaban el archipiélago de San Lázaro, tienen la necesidad y solicitan encontrar un puerto seguro de refugio y parar los grandes temporales que habían sufrido. Entonces, el mismo rey de Butuan se ofrece para ser un piloto práctico y sube a la embarcación y les lleva a un puerto, bueno, un refugio seguro para poder estar. Al fin y al cabo, si nos damos cuenta, volvemos a repetir lo mismo. Gente que es experta conocedora del lugar para llevar a buen recaudo una embarcación, un navío con unos tripulantes. ¿Por qué? Pues por todos los peligros que entrañaba en esa época. Bajos, fondos marinos, corrientes, vientos reinantes, pero bueno, sobre todo la orografía del terreno desconocido. También cabe destacar, que no quiero dejarlo atrás, todos los grandes pilotos prácticos que estaban en el río Guadalquivir, en la zona de Barra, Bonanza, incluso Sevilla. Al fin y al cabo tendríamos que decir que durante muchos años ha sido el puerto mundial, que desde España salían todas la flota de tiras, ¿no? hacia
las Américas, hacia las Indias que habían descubierto, y luego ya en sí, años más tarde, cómo recibían también en el puerto de Sevilla todas las mercancías de lo que era el galeón de Manila. En otro podcast podremos hablar de ello. Pues bien, cómo estos pilotos prácticos bajaron por el río Guadalquivir lo que sería una de las grandes flotas que dio la vuelta al mundo y cómo años más tarde un señor conocido como Don Pedro Gordo entró la nao Victoria, es decir, la subió con 18 supervivientes, de los cuales entre uno de ellos era Juan Sebastián Elcano y otro Antonio Pigafetta, del que hemos hablado, y volvía a retomar aquellas personas que salieron años atrás totalmente vivos. Y bueno, y la embarcación se ve que estaba desastrosísima, que ya no podía aguantarse en pie, y parece ser que la varó Bonanza y los propios fangos del lugar, pues bueno, la absorbieron con el tiempo y ahí se quedó abandonada, pero ya no conseguían ni retomarla para arriba. Entonces, fijaros la importancia de momento de este tipo de personas y estas figuras, ¿no? Para comprender un poquito el tema del practicaje, fijaros que nos tenemos que ir a 1282, ¿vale? En 1282 ya se habla de la figura del piloto práctico, que viene reflejado en un documento que se llama Llibre del Consulat del Mar. Esto fue un poco el rey Pedro III, el Grande, que crea en 1283 el primer consulado del mar en Valencia. Es decir, ordena aplicar los usos y las costumbres marítimas que se daban en el puerto de Barcelona, al fin y al cabo era el puerto casi del Mediterráneo, las recopila en un libro, en un manuscrito, y crea el primer libro de consolidación con una serie de normas y historias, ¿no? Podríamos incluso decir que esto podría ser el primer libro de derecho marítimo. Bueno, pues bien, en el en el capítulo 249, leo textualmente. Voy a leer despacio porque es un castellano antiguo y para que lo entendáis bien. Leo textualmente lo que dice en el capítulo 249. Habla de que cuando un patrón que ajusta fletes o es fletado para ir a cierta parte y por no tener seguridad ni él ni ninguno de los que van en la nave en aquel destino, tiene que alquilar piloto que lo sepa. Y este afirma y dice al patrón que sabe con certeza el paraje a donde él quiere ir. Fijaros, importantísimo, 1283. Me costó mucha gracia la palabra de tiene que alquilar, es decir, ya estamos monetizando el servicio. Y por otro lado, el patrón que sabe con certeza el paraje, es decir, esta persona, le llaman patrón, sabe claramente dónde tiene que llevar a los sujetos que alquilen los servicios. Fijaros, es increíble. Bueno, evolucionando un poquito la historia, la palabra práctico, aquí en España se llama práctico de puerto, en otros países es el pilot, el maritime pilot, ¿no? Y en otros países fuera de España, pilot, la palabra pilot, parece ser que procede del holandés, peilen, que significaba medir, y loot, L-O-O-T, loot, que significa escandallo. El escandallo es un artilugio marítimo, al fin y al cabo, está compuesto por una plomada, por un trozo de plomo, con un cabo, y ese cabo, el cabo se le conoce como sondaleza, y tiene unas marcas, ¿no? Cada marca, pues cada metro se mueve una marca. Entonces se utiliza hoy en día, se lleva en muchos barcos, ¿eh? Pero bueno, antiguamente era más recurrible este instrumento porque, bueno, se iba tirando el escandallo y midiendo la profundidad del fondo. Entonces, claro, el piloto podía ir asegurando pues, las zonas menos profundas y más profundas para introducir al barco a buen puerto, ¿no? A nosotros nos ha llegado durante mucho tiempo, y esto lo vemos reflejado en la siguiente evolución, que fue en 1737, cuando se crea la primera ordenanza de Bilbao, de las cuales ya citan la obligatoriedad del práctico. Aquí, en esta cita, que ahora os leeré textualmente, ya nos habla del piloto Lehmann, ¿eh? Tal cual, le llaman así. Y por lo poco que he investigado, no he profundizado mucho, no soy lingüista, pero bueno, lo poco que he profundizado, pero el Lehmann procede de las palabras Heldan. Hel es timón y man es hombre, por lo tanto,
hombre al timón. ¿Esto ya que nos está indicando? Bueno, supongo que Bilbao y la conexión cercana a países anglosajones, pues introdujo esta palabra y por tiempo y morfología y pronunciación, en vez de Hellman se quedaría como Lehmann, ¿no? ¿Tendrán que ver las navajas Lehmann? No lo sabemos. Entonces, bueno, Hellman, hombre de timón, o sea, ya nos está diciendo que es una persona que va al timón. Si tú vas al timón, tienes que ser un experto. Ya, fijaros, ya vamos a cambiar un poquito la historia. Experto maniobrista. Fijaros que antes estábamos hablando de hombres conocedores del terreno y ahora las propias palabras nos están transformando a personas que ya saben manejar los barcos. Fijaros ya cómo está cambiando la evolución, ¿eh? Lo que os he explicado antes, el práctico es un experto del puerto y además maniobrista. Pues en la primera ordenanza, en uno de sus capítulos, que os hablaba de la obligatoriedad, nos habla de lo siguiente. Dice, ningún capitán o maestre podrá empezar a bajar la ría de Bilbao sin tener primero a bordo al piloto Lehmann, que para su navegación y seguridad deberá dirigir. Ya nos está hablando navegación, seguridad. Ya no es una persona que nos dice por dónde tengo que ir y te voy a llevar. No, ya está entrando en temas técnicos, ¿vale? A bordo del buque. Los pilotos eran expertos técnicos de marear, de navegar y del ánima, dicen los textos antiguos. Porque el piloto, aparte de ser el responsable técnico de la navegación, de los instrumentos del timón, sino también de la tripulación. Bien, fijaros, sigo, que esto es muy interesante. En el mismas ordenanzas, en el consulado de Bilbao, se crean en 1561, es decir, años atrás, ¿vale? Lo que sería la primera ordenanza de Bilbao, que años más tarde, en 1793, ya se llaman ordenanzas generales de la Armada, es decir, ya configuran ya más a nivel nacional. En 1561, muchos años atrás, en Bilbao se tenían las ordenanzas de lemanaje. Recordad, lemanaje. Y es muy curioso porque dice lo siguiente. Es función del piloto Lehmann entrar y sacar las naves y navíos imponiendo la obligatoriedad de superar un examen para ejercer esta profesión. Fijaros, aquí ya en 1561, el piloto Lehmann, el experto conocedor del lugar, y además ya nos están indicando que tiene que ser un técnico, tiene que superar un examen. Y os voy a contar cómo era el examen. El examen era lo primero que tenía que tener el título de piloto. ¿Vale? En el título de piloto, además, tenían que tener 24 años de edad y tenían que disponer de una experiencia de al menos 4 años de navegación de ultramar, es decir, de altura. No servía ni cabotaje, es decir, ver cabos por la costa, ni costera, tenían que salir a la mar. Y el examen les iba a hacer preguntas del tipo, por ejemplo, pues maniobras, aparejos del navío, es decir, artilugios para mover, quitar, poner, izar, arriar las velas. Las mareas de la zona, saber exactamente las bancadas, los escollos, corrientes, puntas, bajos, choques, cabos de la zona de navegación. Y luego ya a modo de curiosidad, en estas ordenadas nos hablaban hablan un poco de las lanchas o de las embarcaciones de los prácticos. Y estaban constituidas, bueno, eran de madera, en un bote, y estaban constituidas por 7 remos, de los cuales los llevaban 7 hombres y un muchacho a la timonera, además del propio piloto Lehmann. Y quedaban un poco a la deriva, a la espera, y cuando veían recibir un barco, remaban con toda su fuerza, les llaman a golpe de regata. Esto también ocurría algo parecido en Amberes, ¿vale? Y el primero que llegaba enganchaba el barco, lo remolcaba y lo traía a puerto, y bueno, y podía recibir un pago al servicio. O sea que parte de ahí también igual puede ser esa forma de quedarse, esas cuadrillas, ¿no? Y la cultura de las reineras y el remo vasco. Pues bien, esto eran unas ordenanzas que se crearon en Bilbao, muy potentes, ¿vale? Pero también existieron las ordenanzas del Guadalquivir, existieron las ordenanzas de Bilbao, crearon varias ordenanzas. Y luego ya, en 1800, 1900, fueron agrupando ya, pues, una especie de reales ordenanzas, que se llamaron RO, para ya
y poco a poco conectar lo que sería todo el territorio nacional. Pero bueno, realmente ya dando un salto en el tiempo, llegaríamos a lo que sería hoy la unificación total, que sería actualmente el Real Decreto 393/1996, que aprueba el reglamento de practicaje. En este reglamento de practicaje pues, nos hablará de qué condiciones tiene el práctico, qué responsabilidades tiene, qué estudios tiene que tener, cómo tiene que ser para ser práctico. Ahora mismo el practicaje está dividido por corporaciones de prácticos, ¿vale? Que serían las agrupaciones locales para dirigir los puertos, bueno, llevar los puertos, mejor dicho, a nivel de servicio de practicaje, etc. Y a partir de ahora, todo esto, y actualmente nos va a responder las dudas mi queridísimo y gran amigo y orgulloso de él, don José Manuel Po Astorga, capitán de la Marina Mercante y práctico del puerto de Barcelona. Tendremos una conversación larga y tendida donde nos va a contar exactamente todo lo que hace un práctico, a qué barcos tiene que subir, qué barcos están exentos o no tiene por qué subir como práctico. ¿Los yates llevan práctico? No lo sabemos ahora mismo, ahora nos va a contestar. ¿Hay barcos mercantes que el barco puede no subir? No lo sabemos. ¿Por dónde suben los prácticos? ¿Cómo son actualmente las lanchas de los prácticos? ¿Cómo maneja la situación un práctico? Pues todo esto nos va a contestar don José Manuel Po Astorga. Así que bienvenidos una vez a Entre Marinos y arrancamos motores. Muy buenas, José Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Pues en primer lugar te quería decir, pues muchísimas gracias por formar parte de Entre Marinos. Para mí personalmente es un doble honor, ¿vale? El primero, porque todo el mundo tiene que saber que creo que eres uno de los mejores profesionales que tiene España. Gracias. Y el segundo lugar, por la amistad que nos une. Me miras con buenos ojos. Te miro con buenos ojos. Y el segundo, bueno, muchos lo sabrán y otros no, pero nos une una amistad de hace muchos años. Y desde el primer momento, tanto tú como tu mujer Marta, que también es marino, que algún día la vamos a engañar para que esté aquí, me apoyasteis en este proyecto. Entonces, la verdad que lo primero es daros un fuerte abrazo. Un placer. Práctico del puerto de Barcelona. ¿Está bien dicho o tenéis otro nombre? Práctico del puerto de Barcelona, correcto. O los jefes de los puertos. Bueno, eso cada vez va a menos, pero sí, una parte importante del eslabón. Mucha gente sabe lo que es un práctico, otra gente ha escuchado la palabra práctico, a lo mejor la gente que vive más en litorales lo puede escuchar de oídas, pero vamos a examinar bien qué es un práctico, José Manuel. A ver, un práctico para la persona de a pie que no sabe de barcos es el que aparca el barco. Ahora, en la realidad, somos capitán de la Marina Mercante, que a través de unas oposiciones hemos conseguido un puesto en un puerto y asesoramos a los demás capitanes porque tenemos un conocimiento del puerto que ellos a lo mejor es la primera vez que vienen. Entonces, según el Real Decreto 393/1996, acordarse de los números, la definición es: somos asesores a los capitanes en condiciones de seguridad y en los términos que se establecen en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. En este reglamento general y otras disposiciones. Se prestará a bordo, incluyendo las instrucciones impartidas por los prácticos desde el momento en que partan de la estación de practicaje, para velar, muy importante, por la seguridad de la navegación, de los buques, de sus tripulaciones, de las instalaciones portuarias y de los usos del servicio. Digo que es importante esta parte porque cuando la gente habla del practicaje se cree que es solo la maniobra, pero no, al final nosotros somos el primer representante del puerto español que va a bordo. A ver, ¿esto qué quiere decir? Tú subas al barco y ¿eres autoridad? Represento a la autoridad. Claro, esto al final, el servicio de practicaje es un servicio técnico náutico que presta la autoridad portuaria. En este caso, en muchos puertos de interés general, lo prestan a través de corporaciones de practicaje que tienen una licencia que dura 10 años. Y claro, podría decir, claro, pero no tienen competencia. Claro, no tenemos competencia por este motivo, porque nosotros, al llegar a bordo, tenemos la obligación para velar por todo esto que he dicho, de reportar cualquier problema que tenga el barco. Entonces Capitanía confía ciegamente en mí en tema de seguridad, porque el capitán marítimo, si pasa cualquier cosa, está implicado. Entonces nosotros somos como el representante que va. Si yo voy a bordo y hay un barco que el armador no quiere reparar algo importante y las tripulaciones están en peligro, mi deber es reportarlo para que en cuanto el barco esté atracado, tenga una inspección de Capitanía Marítima, por ejemplo. Dentro de tu deber, hablando de este tema, tú en el momento in situ puedes paralizar
el barco? A ver, puedo negarme a hacer A la lo mejor se maniobra. me ocurre porque detectas una anomalía estructural y Lo consideras que que puede haber un derrame. Claro, podemos, por ejemplo, si está el barco atracado, negarnos a hacer la maniobra y Ajá. entonces avisar a las autoridades y vendría Capitanía a hacer una inspección, pediría pues los buzos o ver los tanques o lo que sea para ver la anomalía que parece que hemos detectado. O si embarcas a bordo y no lo ves claro, es o coger más remolcadores para no depender del barco o fondearlo y que reciba una inspección. Antiguamente se llevaba lo que es que los barcos lo siguen poniendo, pero ya no se solicita de esta forma la bandera de solicitud de práctico y de, por ejemplo, la de libre práctica. Fondeabas el barco, iban las autoridades sanitarias, veía que todo el mundo estaba sano y luego entonces el barco entraba, ya tenía libre práctica. Pues eso lo mismo, si ves que hay una deficiencia, podrías fondear el barco y decir, no, mira, no entras, que vengan a verte. O si ves que es algo urgente, meterlo con más asistencia para no forzar mucho el barco si tiene algún problema y atracarlo en un lugar seguro para que entonces vengan e intervengan los que tengan que intervenir según el problema que tenga. En lo de libre práctica, que sería un poco de que todo el mundo está bien a nivel sanitario, ¿sería algo parecido en la época del COVID o simplemente se anuló el servicio de practicaje? Lo que pasa es que ese tema se ha desvirtuado un poco. Cuando la época del COVID nos hacían ir a bordo y íbamos protegidos y atracábamos el barco. La realidad tenía que haber sido que el barco hubiese fondeado, hubiera ido con una lancha sanidad y le hubiera dado libre práctica. Y entonces los demás, los prácticos, suben a bordo, atracan el barco y ya los agentes, consignatario y tal, subir a bordo. Pero se estuvo haciendo al revés. Las Mm, cosas de la vida que ya. no funcionan como deberían de funcionar y demás. Mira que Teoría. toda la vida ha funcionado bien, ¿eh? Ahora lo hemos cambiado. Asesorar a los capitanes. Sí, Hablemos de esta frase, sí, a ver, porque eso quiere decir que no tienes el mando. correcto. La teoría es que yo en ningún momento imparto ninguna orden. Yo solo estoy ahí y mi deber es, deberías de ir por esta zona a 5 nudos, deberías de caer con mucho timón o poco porque tienes que hacer esta curva, tienes tantos metros, tendrías que tener un rate of turn de tanto, etcétera. Eso debería ser el asesoramiento a los capitanes. De hecho, si quieres luego entramos más en materia, por ejemplo, cuando vas a un ferry, que es una línea regular, que ya hablaremos de la obligatoriedad y de las exenciones, Sí. o a un crucero que tiene mucha tecnología, los capitanes suelen hacer ellos la maniobra. Bueno, teóricamente la hacen ellos siempre. Pero entonces tú lo que estás ahí siempre es avisando de las cosas. Ten cuidado que aquí este canal son 300 metros de ancho y tienes una grúa de un portacontenedor arriada que sobresale 70 metros. Y le vas avisando. Ese es el asesoramiento. En la realidad hay muchos barcos que tú subes a bordo y después del Pilot Master Exchange, que es el intercambio de información, porque claro, tú el barco no lo conoces. Ahí es donde te iba a preguntar. No puede ser la Wikipedia de los barcos en tu cabeza. Claro, ¿qué pasa? Que en Barcelona, la verdad que tecnológicamente estamos muy bien. Tenemos un compañero que es un fenómeno y creó una aplicación que tenemos nosotros donde tenemos el puerto, podemos ver características por si se te ha olvidado, cualquier cosa. Y además tenemos una base de datos de los barcos. Cuando el barco llega nuevo y tú subes a bordo y estás intercambiando la información con el capitán y te dan la Pilot Card, que es donde vienen todas las características, tú rellenas datos en la aplicación que te sirven para las siguientes veces. Entonces, nosotros cuando vamos en la lancha, vamos en el barco, abrimos la aplicación nuestra y vemos el nombre del barco, le pinchamos y vemos las características. Incluso podemos ver dónde va atracado, en qué posición exacta. Entonces tú ya vas preparándote y cuando subes a bordo y vas con el capitán, a veces ya vas a tiro hecho y hablas con el capitán y le dices, paso fijo, atrás la proa a estribor, o sea, es derecho, la lateral tiene 2.500 caballos, tu calado es de 11,5, ¿todo funciona bien? Sí, ¿listo en caso de emergencia? Sí. ¿Algo más que me tenga que informar, capitán? Y él te comenta y tal, y dice, bueno, pues a partir de ahí te digo, vamos a hacer esto, vamos a entrar por aquí, vamos a ir a estribor al muelle, llegamos a este sitio, ¿cuántos cabos quieres dar? 4 y 2, vale, daremos primero los sprints, los tiramos con sisga. Los largos de prueba serán con bote, porque aquí en Barcelona viene un bote a asistir a la maniobra, un bote de amarradores. Y vas haciendo, ¿qué pasa? Que tú no conoces todos los barcos, pero con esto puedes tener una idea. Al final, el practicaje con la experiencia, claro, si haces entre 800 y 1.200 maniobras al año, llevas 5 años de práctica, has hecho muchas maniobras. El tema es que aprendes a leer inercias. Tú Ya. sabes el barco tiene 300 metros, 48 de manga y 90.000 GTs y cala 12 metros. O sea, bueno, más o menos te puedes imaginar cómo puede reaccionar el barco. Luego que le hayan hecho una obra y tenga las palas de la hélice más pequeña para ahorrar combustible
y entonces atrás ya no es toda la potencia, sino un 40%. Te van dando detalles, pero más o menos con la experiencia vas aprendiendo a leer las inercias de los barcos y al final subes a un barco, hablas con el capitán, vas y en la primera caída de timón ya más o menos vas viendo cómo va la película. Ya lo tienes. Bueno, yo creo que también un poco lo que tú dices, ¿no? La experiencia que te va dando cada Sí, maniobra y luego a lo mejor más o menos serán casi los mismos barcos siempre que entran en el puerto de sí, hay Barcelona. muchos que tienen línea que vienen a lo mejor cada semana o cada 2 semanas o cada mes o incluso cada 3 meses porque hacen viajes bastantes más largos. Pero sí, sí, muchos se repiten. De vez en cuando viene alguno de línea nueva. O bueno, tema Bulk Carrier, que Bulk Carrier no son, o muchos de los petroleros no son líneas regulares, pero Ujú. containeros y ferries, cruceros son líneas regulares y suelen venir bastante a menudo. A ver, hablemos un poco tu trayectoria. ¿Cómo llegas a ser práctico? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque es muy O, complicado. La gente tiene que entender, más que complicado, porque hay que estudiar bastante, largo. sí, siempre yo cuando empecé para tema de práctico, conocía a un práctico y me decía, esto es una carrera de fondo, no vayas a sprint ahora porque esto te queda mucho. Claro, tú empiezas, claro, en nuestra época era diplomatura y licenciatura, diplomatura en navegación marítima y licenciatura en náutica y transporte marítimo. Mm. Con la diplomatura no puedes llegar a capitán, o sea, al título de capitán, sí que puedes tener mando porque te permite hasta unos GT, pero no tener el título de capitán y con la licenciatura, pues accedes al título de capitán. Hoy en día ya es un grado que, bueno, pasemos No, un tupido velo no porque no quieres estoy muy de opinar, acuerdo no quieres con el opinar. plan, claro, no estoy muy de acuerdo con el plan de estudio. De hecho, cuando nosotros estábamos acabando la universidad, estaban hablando sobre esto, sobre el cambio y demás, y pude asistir a algunas reuniones y la verdad que, bueno, no me gustó el cambio. Fue a peor, ya la formación, mucha más peso de la formación está en el año de alumnado y cada vez es más difícil encontrar barcos para los alumnos y tal, pero bueno, total, en nuestra época era licenciatura ¿Sí? y a partir de ahí 360 días de alumno embarcados y a partir de ahí presentas un trabajo para tener el título de piloto a la administración con un tribunal que está formado por capitanes y gente de capitanía. De ahí tienes el título de piloto y vas subiendo. Lo normal es tercero, segundo, primero. Claro, cuando vas navegando, después de otros 360 días navegados, te dan el título de piloto de primera y a partir de ahí otros 360 si es de primero o 720 si es de cualquier posición de piloto Otro para el oficio. título de capitán. Y una vez de capitán, a partir de ahí son 730 días al mando para poder presentarte a la primera parte. Claro, para ser práctico tienes que aprobar dos partes. Una parte es común para toda España, que el examen se realiza en Madrid, que se divide en dos partes, en la parte en inglés y la parte teórica. La parte El inglés es teórica, muy importante, ¿verdad? sí, prácticamente. Prácticamente De todos hecho, los hacer barcos se una habla inglés. maniobra en español, no tienes la costumbre. Dice, qué raro. Esto ¡Ah! cuando tienes un barco bandera española, un Bull Carrier y estás hablando con el capitán y dice, bueno, pues muy poco avante. No te sale, that's slow ahead, ¿sabes? Y claro, bueno, la costumbre es siempre en inglés. Claro. Entonces, claro, cuando haces la primera parte del examen, que se realiza solo 2 veces al año, más o menos en marzo y en octubre, la primera parte son 30 temas, los 12 primeros es la ley de puertos y así vas con otros temas. Prácticamente es legislación, ¿no? Derecho Sí, marítimo. sí, sí, capítulo 5 del SOLAS, el Real Decreto 393 y así, hasta 30 temas. Eso es una parte, que es la segunda, antes tienes que haber pasado el inglés. El inglés se divide entre un oral, una redacción sobre un tema que ellos sacan, y una traducción de un artículo de la ONU. Y cuando estás con el apto, de los dos bloques, te puedes presentar en el puerto que salga vacante. Aquí es importante. Todavía no eres práctico. No. El Ahí examen de Madrid lo que te está permitiendo es que ahora te puedas presentar a correcto, Londres. correcto. A los puertos de salga vacante, pero solo durante 4 años. A los 4 años el examen de Madrid caduca y hay que volver a pasarlo. Y en esos 4 años, las vacantes de práctico, las corporaciones solicitan, tienen 4 plazos al año para solicitarlo, porque solo hay 4 exámenes al año. Uno Ujú. es en enero, otro es en abril, otro en julio y otro en noviembre. Y ahí salen las vacantes. Puede ser que en una convocatoria solo salgan, por ejemplo, una en Cartagena y otra en Huelva, y en la siguiente convocatoria salgan 7. Claro, Ya. entonces hablamos de que si en una convocatoria salen 2 plazas, los demás que tienen aprobado el examen de Madrid, si quieren ser práctico y les da igual el puerto, se presentan a esas 2 plazas. Claro, entonces para una plaza, 15 o 20 si a todos les interesase. Claro, Es luego es que tu elección personal de dónde quieres ser práctico. ya no solo todo el estudio, todos los años de preparación
bueno, y de trabajo, sino es que te puede coincidir que sea una lotería. Claro, o si, por ejemplo, no sale vacante en puertos, porque a lo mejor eliges. Yo me presentaría en estos 4 puertos y si no sale en esos 4 años, pues has perdido y tienes que volver a presentarte a Madrid. Claro. Ahora nos presentamos a un puerto. Claro, Es decir, ¿y quién te examina? ¿Los claro. prácticos del puerto o la administración? Cada puerto, además, es un temario diferente. Tú, cada vez que cambias de puerto, vuelve a coger el temario, vuelve a estudiar de nuevo. Claro, ahí te examina el tribunal, se forma con 5 personas. Un práctico, 2 de Capitanía Marítima, uno de la Administración de Madrid y uno de Autoridad Portuaria. Deben de ser todos con título de capitán. Hoy en día, pues hay capitanías que el que viene a examinarte es la capitanía de al lado porque no tiene un capitán en la Sí. capitanía. Tiene que ser capitán los que te examinan. Seguro que hay un práctico, hay uno de la Administración Central, de la Dirección General, y uno de la Autoridad Portuaria. Y de capitanía no recuerdo si es que son 2. Entonces ahí luego tienes 2 exámenes. Tienes, 2 exámenes. claro, el teórico, que el teórico es todos los conocimientos del puerto, es decir, la carta, sondas, los volardos, las defensas, todo, las regulaciones internas del puerto, que si una ordenanza de capitanía, que si tal, todo eso es un temario. Normalmente cuando vas a estudiar un puerto, vas a la autoridad portuaria y preguntas, ¿qué temario vuestro? Y normalmente te dicen esto, o lo que haya en la web, o aquí en Barcelona, por ejemplo, te dan un CD. En Barcelona te dan un CD además que coge todo, pero en otro puerto luego tienes que ir a capitanía y decirle, oye, ¿vuestro qué tal? Y te dice, pues estas ordenanzas tal, y te las descarga, te las buscas o lo que sea. Y luego aparte, la carta náutica. Tienes que saber dibujar el puerto a escala, perfecto, el puerto fondeadero, todo lo que es la zona 1 y 2 del puerto. Claro, te abarca un conocimiento muy grande. Eso es para el primer examen. Y lo que hemos dicho antes, ¿no? Un experto conocedor del Claro. puerto. Esto es para el primer examen. El segundo examen, si pasas el primero, son maniobras. Normalmente las pone el práctico o también a lo mejor capitanía algún caso de algún ¿Escrito o real? escrito. Dibujas a escala el puerto y dibujas el barco a escala y los movimientos. Por ejemplo, a lo mejor pones en la posición 1 pones el barco de una manera, luego posición 2 tal, y luego vas redactando la posición 1 tal, posición 2 y vas explicando la maniobra. En este punto, tú lo habrás escuchado, yo mientras me estudié un poco la entrevista he estado informándome, hay una polémica en este punto del examen. Y es que hay muchas personas que consideran que esta parte del examen tendréis que hacerla en un simulador oficial y actuando en base a un simulador. ¿Tú esto lo crees factible o no pasa nada? No estoy de acuerdo. Empezando con el tema de los simuladores, es un tema muy delicado, porque Ujú. bajo mi punto de vista no son simuladores, son emuladores. Porque realmente tú en un simulador, tal y como están hoy en día, tú coges un barco, le metes 10 atrás, 10 puntos atrás, y el programa te calcula tal, te hace 10 atrás. Vas con un barco con acipod, hace 30 nudos de viento, atraviesas uno, que te contrarresta el viento, el otro avante y navegas. En la realidad, 10 atrás, a lo mejor te sube el jefe máquina y te dice, se va a caer la planta. O el capitán ya sabe, de hecho hay veces que hablas con el capitán y le dices, por ejemplo, si es paso variable, ¿no? 6 avante. Y el tío te pone 6 avante o te pone 5 porque sabe que 6 es su límite, lo que sea. Claro, los barcos Sí, tienen limitaciones, los barcos tienen muchos años, las máquinas tienen su mantenimiento hay un y a veces desgaste. no. Entonces, ¿qué pasa? Que en un simulador tú puedes hacer lo que quieras. Que es verdad que en el papel también. En el papel tú me acerco, en el punto 3 voy a 1,8 y a lo mejor no es Claro, posible. el examen descrito como estás comentando o en un simulador se está recreando una maniobra perfecta. Claro, sobre el papel, como se dice. Claro, ¿Qué pasa? Que para eso luego están las... Es que esto no acaba aquí. Luego cuando ya, apruebas, si es una plaza y eres la mejor nota, tienes que hacer unas prácticas. vale. Y las prácticas te las tienen que aprobar. Las prácticas pueden ser desde 2 meses a 6 meses según la legislación. Ujú. En Barcelona son 4 meses. Después de esos 4 meses te hacen un informe, lo mandan a capitanía, porque aún aprobando las prácticas todavía no eres práctico. Me cago en la- No, primero cuando se realiza el informe de las prácticas, que has aprobado las prácticas, eso se manda a Madrid y Madrid te habilita como práctico del puerto de Barcelona. Y ¿Eso una en vez tiempo habilitado, cuánto puede durar? no, eso O sea, ya es un trámite rápido. sí, eso suelen ser 15 días, es lo que es la Vale. burocracia. Y luego, cuando se recibe ese papel, se tiene que trasladar a la autoridad portuaria y la autoridad portuaria te nombra como práctico del puerto de Barcelona. Y con la habilitación y el nombramiento ya puedes trabajar de práctico, casi nada.
Han pasado 15 años. básicamente. No, sí, sí. Hombre, yo que te conozco, que tú prácticamente has tenido la suerte y tus conocimientos de casi ir curso por año, como aquel que dice, ¿no? Pero seguramente haya gente que se ha tirado muchísimos más años. Y aún así, yendo curso por año y teniéndolo todo claro, prácticamente tú hasta llegar a práctico del Puerto de Barcelona has estado 15 años. Para casi 13, sí, del 2008 al 2010, o 12 años. O sea, que luego no digan que la carrera más larga es la de medicina. Efectivamente, O efectivamente. la de músico, bueno, la de músico, mira que verlo. Qué complicado, qué difícil. Y luego una vez tú ya estás trabajando de práctico, oye, cuéntanos rápidamente, ¿cómo fue tu primer día ya de práctico solo? ¿Estabas nervioso? ¿No estabas nervioso? La verdad que tuve suerte porque el primer barco, Porque, perdona, José Manuel, porque cuando estás haciendo las prácticas, pues con un práctico, sí, para que la gente lo sepa. vas con un práctico. Aparte de Claro, pero tener ya tu primer todo, día te hacen el nombramiento y te claro. toca ir solo. Claro, pues la verdad que tengo una anécdota curiosa porque un práctico que ya se jubiló, nos cruzamos en el muelle, él pasaba a último para, porque aquí tenemos un sistema de por turnos de trabajo en Barcelona, o sea, durante 4 horas estás de primero, o sea, para embarcar, eres el prioritario para embarcar en maniobras, luego hay otro rato que estás de segundo, otro rato, y vas así pasando la cola. Pues en esto que uno pasaba último, este hombre, y nos cruzamos en el muelle. Ujú. Y yo iba a mi primer barco. Y él hizo así, se quitó la gorra y me dijo, toma, para que te dé suerte. Y me dio la gorra. Y ese día estuve con su gorra y tuve la suerte que el primer barco, para quitar el nerviosismo, fue un crucero. Que entonces un crucero, claro, tecnológicamente es un barco muy capacitado entre laterales, acipot y demás. Bueno, pero Además, también para ser tu estaba... primer barco, la impresión tiene que ser brutal. Bueno, pero claro, ten en cuenta que, por ejemplo, en prácticas hice más de 500 maniobras. Claro, cuando vas a un crucero de primera maniobra, dices, qué maravilla, me podía haber tocado un car carrier metido ahí con Claro, 20 ¿cómo nudos tiene la de viento, máquina? 30 Claro. nudos de viento, y no, me ha tocado un crucerito de salida, prueba para afuera y venga, sin complicación, y ya vas cogiendo el ritmo. Y ya, y la verdad que el primer día muy bien, muy contento. Claro, después la gorra se la hice firmar y la tengo colgada en mi camarote allí en la corporación. Fue el gran relevo, qué bueno. Y, pues Manuel, hemos hablado que tú eres un asesor principalmente, pero ¿tienes algún tipo de responsabilidad como práctico? Sí, aunque no tengamos el mando, que en la práctica en muchos barcos el capitán te dice, sí, sí, no te importa que se quede el primero contigo y se va a hacer papeles, porque hoy en día en los barcos hay muchos papeles. El tema es que aunque no tengamos el mando, tenemos una responsabilidad. Porque puede llegar el caso que tú digas boca atrás y el capitán te diga no y tú, ¿vale? Que sepas que si no das boca atrás puede que pase esto y le dices lo que puede pasar. Y él dice, yo creo que no. Si pasa, ahí no tienes ninguna culpa. Por eso está Vale. todo bien. Pero si, por ejemplo, yo te digo boca atrás y pasa algo, se considera que he hecho un mal asesoramiento y tengo una parte de culpa. Y a partir de ahí el juicio puede ser por lo civil, por lo penal. Por lo civil es más fácil porque tenemos un seguro de responsabilidad civil con una responsabilidad máxima. Por lo penal ya es otra historia. Ya veré. ¿Hay tipos de prácticos? Porque estamos hablando de que eres práctico en un puerto de Barcelona, pero ¿hay ríos o Sí, hay otras situaciones? ¿Existen sí, sí. diferentes tipos de prácticos? Sí, aquí por ejemplo en España tenemos el caso de Sevilla, que es un practicaje diferente, que pasas esclusas, vas a un río y demás. La mayoría, el grosso del practicaje en España sí que es practicaje normal, de coger un barco fuera y lo asesoras para atracarlo. Bueno, por el norte de Europa hay muchos más prácticos de río. Ujú. También las legislaciones son diferentes. Allí, por ejemplo, puede ser práctico con el título de primer oficial. Al ser pasar río y esclusa y no una maniobra, no sé qué legislación tienen, pero quizás por esos temas tienen otras legislaciones. Aquí tenemos pocos casos específicos. Sí que tenemos terminales privadas que tienen prácticos, que no sea un puerto, por ejemplo en San Ciprián, la BP de Castellón, pero por lo general es lo mismo, ¿no? En la BP de Castellón pues coge el barco y lo atraca a la monoboya, o si tiene algún atraque, San Ciprián meten el barco dentro. El tipo de práctica es el mismo. La estructura de la forma que trabaja no, porque tiene una empresa que lo contrata. O en el Vale. caso de Sevilla tiene mucho más río que maniobras en los muelles. El práctico convive más tiempo, ¿no? Porque tiene que subirlo entero en el Claro, río, son hace muchas la más horas, navegación. tienes que estar 6 horas en el barco, que es otra historia. Otro tipo de Y- tecnología. Antiguamente era diferente, muchas marcas, tal, bueno, te sabes todas las huellas del río y tal, pero hoy en día tenemos sistemas que pones tus propias antenas y tienes una tablet y ahí tú tienes tu propio ECDIS con tus propios datos, lo conectas a la IS del barco y vas haciendo la navegación. Nosotros, por ejemplo, con nuestra aplicación tenemos una PPU pequeñita Ujú. de Transa, que hoy en día es Varsila, lo compró Varsila, que lo puedes comprar y además comprar su tablet y su aplicación comprando la licencia de la carta, pero cuando nosotros tenemos nuestra aplicación, que tenemos la carta incorporada, solo con conectar la PPU ya puedes tener el sistema de navegación, de ver la predicción del barco y demás. Si quieres te pasaré
algún vídeo y lo puedes Sí, poner ahí cuadrito. lo vamos a poner El chiquitito. ejemplo. José Manuel, ahora te voy a poner un compromiso. A ver, cuéntame. ¿Tú eres purista o tecnológico? Me explico. ¿Tienes mucho de tecnología o tú cuando subes al barco ya te gusta ver tu marca, tu alerón, cuando Yo, pasas el cantón del muelle, el yo soy un tacón? híbrido. Yo soy un Eres un híbrido. híbrido. A ver, Sí. Yo cuéntanos. normalmente, yo siempre la llevo. La Sí, PPU siempre la llevo conmigo, pero no la uso. La uso solo, por ejemplo, recuerdo una vez de subir a un barco, era un contenedor de 320 metros, hacía 20 con racha de 25, 28 nudos, desatracante y la conecté. La conecté porque está para eso, para ayudar. Cuando tienes dudas, está para ayudarte. El que no lo quiera usar se va a quedar atrás. Al final, sí que es verdad que los prácticos antiguos tenían una vista privilegiada de leer las inercias y de leer la maniobra. Igual que los planes de estudios van a peor, pues igual sí, cada vez sí. vamos un poco más atrás. Antes, como había menos medios, pues tenían que compensar de otra forma. Ahora tenemos más medios, entonces esas cualidades se pierden un poco. No digo que no las tengamos, pero no las tenemos igual de desarrolladas. Entonces yo, por ejemplo, no la uso, pero en caso específico o una noche que además te notas más cansado y tal, y claro, de noche todo se ve más cerca y subes a un barco de 400 metros, un containero, tienes que hacer la curva de entrada, pues la conectas y te quedas más tranquilo. Y entonces, claro, la tienes en el móvil y les vas echando un vistazo. Pero hoy en día, la verdad que muchos barcos de estos ya tienen lo mismo y ya en el ECDIS de ello ya lo tienes. O Ya lo sea, estás tienes, viendo. cuando el barco está cayendo, tienes el predictivo a 3 minutos, 4 minutos y ves la evolución del barco. Por eso digo que soy un híbrido, porque no estoy en contra, porque las uso y siempre la llevo, pero no las suelo, en mi día a día de práctico, no la suelo usar. Estás a favor de la evolución tecnológica, por Sí, supuesto. hombre, todo lo que ayude está claro. Aunque luego no la use al 100%, pero Bueno, pero lo que tú dices, lo importante es llevarla y si un día tal lo tienes. A ver, lo sí, importante es porque tenerlo, ¿no? sobre todo porque te da seguridad. Y Claro. nuestro principal punto de apoyo en nuestro trabajo es la seguridad. Nosotros estamos aquí para transmitir seguridad al capitán, que todo se haga de manera segura, porque hay veces que hace mal tiempo. Una anécdota, por ejemplo, día temporal, subo en un barco, no era un contenedor muy grande, eran 150 metros. Me dice, ¿cuánto viento hace? Digo, no, hace 25 nudos. Y cuando entramos dentro, pues nos encontramos 38. Y el capitán me mira y me dice, no he maniobrado nunca con 38 nudos. Y digo, bueno, tranquilo, ya estamos aquí, tenemos un remolcador y bueno, el viento tampoco nos coge más hacia la proa, no nos abate mucho demasiado ni hacia el atraque, ni nos saca del atraque. Luego se tuerce la maniobra, tienes espacio y atracas y te dice el capitán, ¿cuánto queda para posición? Y dice, 100 metros. Pero bueno, estamos aquí, no ha pasado nada, ¿no? Y dice, sí, sí, no, no, perfecto, perfecto. Pero que al final tienes que transmitirle tranquilidad. Ujú. Y para eso necesitas seguridad. Y al final, si tienes un aparatito que en una noche tienes que hacer un reviro y te queda 50 o 60 metros por proa y por popa, pues está para eso. ¿Qué barcos están obligados a que el práctico suba? En la legislación española, todos los barcos mayor de 500 GTs, todos, sea yate, sea lo que sea. Hay excepciones, por ejemplo, un barco de guerra, Ujú. si subir tú a bordo compromete la seguridad de la misión, o sea, que sea algo Ya. secreto y tal, puede estar exento. Luego hay excepciones de practicaje, o sea, cumpliendo una serie de requisitos, la Dirección General Marina Mercante y el capitán marítimo te puede dar una exención de practicaje. ¿Qué quiere decir excepción de práctica? ¿Que ese barco en concreto o el barco y el capitán? Es el capitán. Ah, La el capitán. exención está al nombre del capitán para un barco determinado y para un atraque determinado. O sea, tú no tienes exención y entro ya donde quiero, no. Otra cosa es el tráfico interior, por ejemplo, de gabarras y tal, que son exenciones diferentes, porque son Ujú. vuelos internos de puerto. Pero cuando vienes de fuera y vienes a atracar, normalmente las exenciones es a un capitán para un barco y un atraque. Y unas condiciones, muy importante, la exención está limitada por unas condiciones meteorológicas y demás. Por ejemplo, 20 nudos de viento, media milla de visibilidad, siempre tiene limitaciones. Antes de seguir, quería darte la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Y por eso, vamos a regalarte un 10% en los cursos de Escuela Náutica Orión y Faro Escuela Marítima. Solo tendrás que enviarnos un mensaje con la palabra Verano 2024 por el Instagram de Náutica Orión, Faro Escuela Marítima o el de Entremarinos. Ahora sí, seguimos con el vídeo. Bueno, entiendo que ese capitán tiene que pasar una serie de maniobras o tiene que cumplir Sí, unos requisitos también. correcto. Primero tiene que cumplir unos requisitos, dependiendo si es de baja, media o alta frecuencia. Esos Ujú. requisitos son tiempo de mando a bordo. Por ejemplo, si eres de alta frecuencia, con 2 meses de mando, vale. Si eres de media frecuencia, son 4 meses al mando. Si eres de baja frecuencia, 8 meses al mando del barco, antes de poder solicitar la exención. Luego, aparte de eso, tienes que cumplir una serie de maniobras. Por ejemplo, aquí creo que son 30. Y cuando Ya. has cumplido, solicitas a la capitanía la exención. La gente de la capitanía viene, te hace un examen teórico de la carta náutica, de por
por donde vas a pasar para darte la exención y te hace una maniobra que sube el práctico y se simula como si no estuviéramos. Entonces él va haciendo, llama por radio, se reporta tal y luego con eso hace un informe a Capitanía y lo manda a Madrid. Y la primera exención de esos barcos la da la Dirección General. A partir de ahí las renovaciones ya las hace Capitanía. Hemos estado hablando de lo complicado y difícil que es llegar a ser a práctico, las prácticas que hay, pero he leído una cosa que se llama el artículo 16 y esta gente no han hecho un examen de práctico, ¿o sí? Claro. Es decir, ¿qué es el artículo 16 del Real Decreto 393/1996? El artículo 16 es cuando tienes, por ejemplo, una baja larga o, por ejemplo, puertos pequeños que son pocos prácticos y en verano, con, por ejemplo, la operación Paso del Estrecho, que pasa con Almería, Motril, Melilla, reciben más trabajo de lo normal, entonces necesitan un refuerzo temporal, se saca un artículo 16. Un artículo 16, pero antes de llegar a lo que tú me estás diciendo, hay unos pasos previos. El artículo 16 realmente lo primero que se saca es un artículo 16.1. Todos los colegiados, todos los que somos prácticos, recibimos un email por si nos interesa prestar ese artículo 16, o sea, llegar a un acuerdo con tu corporación y decir, mira, que voy a estar 3 meses en tal puerto. Llegas a un acuerdo con los compañeros y demás y te vas a ese puerto. Y si nadie se presenta voluntario, entonces ya es un artículo 16.2 y se abre a todos los capitanes de la Marina Mercante que hablen español. Puedes ser práctico en España siendo extranjero, pero tienes que dominar el español, el castellano. De hecho, los exámenes en Madrid, el teórico de los 30 temas es en castellano. Por ejemplo, el capitán puede acceder, vamos a poner un ejemplo, al puerto de Almería y le cogen. Claro, lo que pasa Sin es que antes de prácticas y sin cogerte, nada. no, sin plaza, sin nada. Normalmente tú presentas un expediente y en ese expediente te valoran por puntuación. Si has estado alguna vez en el puerto y una serie de puntos que te dan más puntos o otros. Entonces el que saca más puntos es el elegido. A ese práctico interino se le hace unas prácticas, empieza a trabajar esos meses. A mí realmente me parece un poco extraño. Sí, bueno. La verdad, porque ¿qué diferencia hay entre esa posición y prácticamente hacer el mismo trabajo que haces tú y todo lo que te ha conllevado a ti a llegar hasta aquí? Es decir, yo a nivel de seguridad no lo veo lógico. Esto me Bueno, tiren piedras muchos, pero por ejemplo yo vería más lógico anualmente tener una bolsa de capitanes de la Marina Mercante que hayan desarrollado ciertas prácticas ya de práctico para cuando haya que sacar los artículos 16. Es decir, que por lo menos se asemejen lo máximo a una formación completa de un práctico. al final, aquí es un tema complicado y se me va la mente pensando en cosas enlazando. Por ejemplo, normalmente en verano, en los puertos de operación Paso del Estrecho. Los puertos grandes normalmente nos suelen pedir artículo 16. Por ejemplo, Algeciras son 18 prácticos, nosotros somos 19, Valencia son 14, o sea, Bilbao también son muchos. ¿Qué pasa? Que si hay una baja, pues entre los compañeros se puede ir cubriendo. Entonces no hay problema. El problema son, sobre todo, puertos que son 4 o 5 prácticos o que durante X meses se amplíe el tráfico. Normalmente esa ampliación de tráfico, por ejemplo, en los barcos en las operaciones de Paso del Estrecho, son ferries. Claro, tú por tener a un práctico artículo 16 en un puerto haciendo ferries, mi punto de vista y opinión personal, no lo puedes equiparar a ese mismo práctico en ese puerto que está todo el año, que con mal tiempo mete un bulk carrier con un remolcador convencional porque en ese puerto las condiciones no son iguales que a lo mejor en otro puerto que tiene unos remolcadores con azimutales o boy. Entonces, al final, el artículo 16 es algo puntual. Sí que es verdad que hay otros puertos que cogen artículo 16 porque cada práctico, son pocos, se cogen un mes de vacaciones. Ahí sí que haría otro tipo de maniobra. Pero normalmente, que aquí es el punto importante referente a tu pensamiento, normalmente el que ha cogido el artículo 16 al año siguiente tiene muchos más puntos que cualquier otro. Entonces va a entrar él. Entonces cada año tendrá más experiencia en ese mismo puerto y tal. No es lo mismo que cada año venga uno a que todos los años sea el mismo, hasta que consiga una plaza de práctico, porque claro, si hace artículo 16, porque en el futuro quiere ser práctico. ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, hay un puerto en España que son 6 prácticos y quieren un mes de vacaciones cada uno y todos los años sacan un artículo 16 por 6 meses. Claro, 6 meses de práctico, al año siguiente va a tener más puntos que ningún otro. Y al menos que saque plaza de práctico en otro puerto, porque se lo haya estudiado y tal y haya sacado plaza y entonces no se presenta el artículo 16 de ese puerto, que tenga que entrar uno nuevo, ese va a tener mucho más puntos y va a ser siempre el mismo que entre. Claro, además una bolsa es relativo porque una bolsa de trabajo tú no te puedes conocer todos los puertos.
Tienes toda la razón. Y como ya te dije, un simulador para mí Claro, es se te como... queda flojo. Esto otro día también tenemos que hablar, ¿no? Los puristas de los simuladores y los no simuladores. Efectivamente, sí, sí. Cuéntanos un poco la operativa, ¿no? A ver, tú hoy entras de guardia, estás en el puerto, Sí, se llama caseta, ¿no? sí. ¿Cómo se activaría todo? ¿Tú cómo llamas un barco por radio? ¿Cómo sería la operativa hasta que Claro, tú... nosotros en nuestro caso tenemos unos operadores radio, entonces Ujú, cuando hay una solicitud de práctico, por ejemplo, Barcelona hay un reporte de radio una hora antes de acabar. ujú. Entonces ya con esa hora ya entras en una lista, que de hecho nosotros en nuestra aplicación esa lista la vemos. O sea, nosotros yo entro de guardia, yo cojo mi móvil, abro la aplicación, por ejemplo ahora te la estoy abriendo y me meto y veo que el Neptune Copper está maniobrando con un compañero, el MSC Alisa está maniobrando con otro compañero y dos remolcadores. El Chem New York está maniobrando con otro compañero y otro remolcador. Y le doy aquí y digo, y hay 3 barcos que han preavisado. Uno a las 10 de la mañana, otro a las 10:40 y otro a las 9:50. Ya sabes que esos, de aquí a nada, harán el segundo reporte de los 20 minutos. Cuando dan el reporte de los 20 minutos, se activan los servicios náuticos. O sea, en nuestro caso que nosotros no llevamos el control del tráfico, que lo lleva el puerto, por control llama a amarradores y llama a prácticos. Servicios del puerto serían amarradores y prácticos. Esa es la Y activación. remolcadores. Y remolcadores. Son los técnicos Si no hace náuticos. falta o Si hace simplemente falta o no hace stand-by. falta, claro. Vale, De hecho, vale. nosotros tenemos un historial de cuántos remolcadores suele coger y tal. O sea, nosotros, nuestra aplicación que hizo el compañero es una pasada. Es una pasada. Entonces, ¿qué A pasa? ver, Que joder, es que ya te lo hace toda la aplicación. ¿Trabajáis algo o qué? sí, 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 nos movemos, subimos las escalas y los pisos. Ahora vamos a ver eso cómo va. Pues por control, cuando dan los 20 minutos, llama a amarradores, le dice la maniobra del barco y tal, y llama a nuestro operador radio. Nuestro operador radio, ya con eso, nosotros tenemos un tiempo de respuesta, 30 minutos. Entonces llama a remolcadores, si hay barco con remolcador, y si no, no lo llama, y llama a práctico, nos llama a nosotros. Él nos llama por teléfono interno a nuestro camarote. Ujú. Y nosotros entonces nos activamos. Ya sabemos que tenemos un tiempo de respuesta, tenemos que bajar a la lancha, tenemos que desde la lancha ya podemos decirle a por control que le diga que venga 8 nudos, qué tal, y lo que sea. Aparte que por control también monitoriza el barco que vaya viniendo bien y vamos hacia el barco, nos subimos a la lancha y vamos para allá. En nuestro caso con la aplicación podemos ver dónde va atracado, en qué posición va el barco y sus características de antemano y ya vas para allá. Normalmente de todas formas cuando por control recibe la llamada le pregunta al barco calado, si tienes lateral, si funciona y entonces eso se lo traslada a nuestro operador y nuestro operador cuando nos llama nos dice tienes el barco el MSC Aliza, container de 274 metros con lateral ok y calado tanto. Y tú ya sabes un básico, pero tú ya en la lancha vas sentado, vas mirando tu aplicación, vas mirando las El características del tiempo barco. de salida del puerto con la lancha al barco, ¿qué suele ser? ¿Una milla, milla y media, 2 millas? Claro, ¿Como máximo? nosotros aquí en Barcelona, nuestro puerto, la verdad, está muy distribuido, son muchas millas. Entonces, nosotros normalmente el barco, cuando está atracado, es 1 hora antes y 20 minutos antes de acabar. Pero cuando viene navegando, es 1 hora antes de boya y para la bocana sur, 2 millas antes de boya y Ujú. para la bocana norte, 4 millas antes de boya. Claro, el Claro, puerto de Barcelona tiene dos bocanas. claro, entre que la bocana norte está más lejos de nuestra base y que Claro. normalmente el tráfico por la bocana norte son ferries que vienen más rápido, nos llaman a 4 millas. Entonces nosotros en ese tiempo de respuesta de 30 minutos nos da tiempo a llegar. Normalmente nos da tiempo a llegar, por ejemplo, un containero nos da tiempo a llegar antes de que pase boya. Ujú. Porque normalmente los barcos, en nuestro caso, que van a la terminal del Prat, en Avest, los cogemos en boya, porque tienes que planificar para poder hacer mis remolcadores o lo que sea, hablar con el capitán y hacer la curva. Cuando van más para adentro, tenemos nuestro punto de embarque, que ahí es donde los cogemos normalmente, y entre el punto de embarque y la boya. Y la estancia en la lancha, bueno, lo que estás comentando, un poco visualizas con la aplicación cómo es el barco, sus características, te Y la haces una posición. especie de mapa mental, ¿no? Sí. Claro, tú te tienes que planificar lo que en la navegación un oficial prepara un passage plan, que se lo presenta al capitán, lo dibuja en la carta o en el ECDIS y lo que sea, pues nosotros igual. Además, mentalmente ya vas viendo las condiciones meteorológicas que tiene, si hay corriente antes de entrar en bocana y tal, tú ya vas con todos esos datos ya visualizando, preparándote la maniobra. Porque claro, ahora dentro de tu cabeza o tu cuerpo existe ahora una parte de riesgo. Sí. Por un lado, ahora coméntanos qué quiere decir subir por la escala, pero también estoy pensando que tú estás entrando en casa ajena.
Sí, A veces no totalmente. sabes lo que te encuentras dentro, ¿no? Y esto es Totalmente. importante decirlo porque cada tripulación es de una manera o cada barco es de otra, pero no sabemos lo que hay dentro. Al Claro. principio estamos en España, todo está más regularizado, no diríamos otros países con otras situaciones, pero claro, también hay un cierto riesgo, ¿no? Ya no solo de ejecutar tu trabajo, sino saber dónde vas a entrar. Sí, a ver, en nuestro trabajo tenemos dos momentos de riesgo. El Ujú. primero, que a nivel de salud es el más importante, es el embarque y desembarque. Ahí te juegas la vida. Ahí ha habido muchas muertes de compañeros prácticos en el mundo y ahí te juegas la vida. Ahí primero estás en un bote con condiciones meteorológicas, tienes que subir por una escala, no sabes cómo está la escala. A lo mejor la escala no está bien mantenida y después de subir 3 peldaños, ¡pa!, se parte y te caes al agua o peor, en el ¿Cuán- bote, encima del bote ¿Cuántos metros? hasta 9 metros. A partir de 9 metros, Hay que por ponerla. legislación, tienen que poner la combinada. Pero muchos te encuentras de 8 y 9 metros. O Y sea, el son estado muchos kilos. físico, Sí pues, que es verdad que bajo mi punto de vista, el embarque es más fácil que el desembarque. Porque el embarque estás en la lancha, ves la hora y vas calculando. Ahora pongo el pie, porque lo importante una vez que pones el pie es subir rápido, porque la lancha se mueve, te puede pillar los pies, porque ya no solo el peligro que se caiga a la escala y te caigas al agua o encima del bote, el peligro es que empieces a subir y que el bote te golpee a ti, un tobillo, una pierna o lo que sea. ¿has ¿Qué ha tenido pasado? algún susto? He tenido susto desembarcando, porque el desembarque sí que es más difícil. Vale. Temporal, intentas desembarcar para intentar también ayudar a la tripulación. Muchas veces dices, no, no cambio la escala, desembarco por este lado. Entonces intentas desembarcar aquí, porque aquí voy a estar un poco más protegido y desembarco. Y de llegar, poner 3 pies en la escala y ver cómo el bote sube y baja 5 metros. Es muy difícil calcular así y tener que decir, preparar la escala por la otra banda y tener que irte por la otra banda. Pero en ese momento que me ha pasado 2 veces de decir que estás con los pies en la escala y ves que el bote sube y baja tanto, pues claro, con que tengas 2,5 metros de ola, ya el barco sube y baja 5 metros el bote. Sí, sí, sí. Y eso sí que en ese momento dices, uff, y subes para arriba y le dices al bote por radio, por la otra banda, y le dices a la tripulación que lo prepare por la otra banda, y si desembarcas bien, y si no, pues no, fuera a dar vueltas con el barco para encontrar la manera de poder desembarcar. Darle socaire, con el barco y el movimiento del barco aplanar la mar y que se quede aplanado justo detrás del barco y en ese momento todo calculado, pero hay que hacerlo, es un momento tenso. El otro riesgo es el atraque y desatraque, justo el landing, ¿no? Como dirían los aviones. El momento, claro, pues te vas acercando y sobre todo es más peligroso en ese punto de vista los containeros, porque hay grúas que están muy Ya. cerca del cantil de muelle. Los barcos han cambiado mucho, ahora tienen unas proas muy pronunciadas. Entonces, hasta que el barco toca el muelle, a lo mejor de la mura tiene 5 metros o 6 metido dentro del muelle y las Ujú. grúas van a estar a 2 o 3 metros. O sea, puedes tirar grúa, en esa grúa al caer puede haber gente, o puede tirar otra grúa que está trabajando en un barco y también hay gente. O sea, Se han son, visto casos. sí, por desgracia, bastante casos. Y bueno, llegas arriba al buque y te acompañan al puente de navegación. Sí, me escoltan hasta el puente. Ahí, claro, tratas con mucha gente diferente, muchas nacionalidades, tal, entonces básicamente en inglés, ¿no? Y cuando llegas al puente, pues te saludas con el capitán. Y claro, la base que uno de los cursos que tenemos de preparación que nos vamos reciclando, nosotros hacemos cursos de reciclaje cada 5 años. Bueno, el Ujú. primero es antes de los 2 primeros años de práctico y a partir de ahí cada 5 años, que los hacemos en Jovellanos, en Gijón. Pues tienes que hacer un Pilot Master Exchange, Sí. que es un intercambio de información con el capitán, que es lo que hablábamos antes de que hablamos de las características del barco, dónde va a ir el barco, cómo lo vamos a hacer, si él se siente cómodo e intentar hacer equipo con los que están en el puente, incluso con el timonel, que dices tú, bueno, es el timonel, no, pero bueno, que Bueno, el tío esté tranquilo, que además cuando le digas 10 babor, el tío te diga 10 babor y vaya 10 babor, no vaya 10 estribor porque esté distraído con cualquier cosa. Entonces hay que hacer un equipo. Y bueno, y vas ahí y creas un ambiente, un intercambio. A veces te encuentra que el capitán está de mal humor, a veces te encuentra que el capitán está hasta aquí de papeles y te deja con el primer oficial y él está en la mesa de al lado con, voy a mandar un email. Hay veces que te encuentras muchas cosas. Mientras estás entrando, él está mandando un email porque le han pedido y tal, pero te puedes encontrar muchas cosas, pero la verdad que normalmente el marino es un profesional y está, deje al primero o esté el capitán mandando un email o tal, todo queda en buenas manos, que digamos. en principio tuvo la relación con los capitanes oficiales y timoneles, es de, bueno, enseguida te abrirán con los brazos abiertos, ¿no? Y al cabo el práctico siempre ha sido bienvenido a bordo. Sí, 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 sí. Sobre todo y más cuando hay mal tiempo. Famoso café del práctico. Bueno, tú no tomas café, pero No, no, yo no, pero agua, un botín de agua por barco.
Ya nos has contado que es más complicado bajar que subir, pero bueno, bajar cuando haces desatraques. Cuando haces un atraque, muchas veces desembarcarás o por tierra o lancha directamente, ¿no? Aquí en Barcelona solemos ser siempre por tierra, siempre es con bote. Entonces siempre solemos desembarcar por tierra, no, perdón, por mar, porque siempre es con bote. En alguna ocasión que, por ejemplo, un crucero que están muy liados y tal, dice, bueno, desembarco por tierra, ando y en la proa del barco me recoge el bote. Pero nosotros siempre vamos por mar. Hay corporaciones, por ejemplo, Huelva, que se mueven en coche, y ya también cuando van a Chipiona, tal, pero nosotros no, nosotros siempre es con bote. Oye, claro, y cuando tú llegas al puente, la relación, por ejemplo, un puente se me ocurre de un containero a estar en un crucero, ¿no? Estar en un crucero tiene que ser como estar en una nave espacial. Sí, 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 sí. Hay A más ver. gente, las maniobras hay más oficiales de Sí, lo mucho normal. más. Claro, Están tú, por todos ejemplo, ellos. vas a un barco normal y tienes un puente normal, pues radar, EGDIS, tal, y te encuentras pues al capitán, al primero normalmente y el timonel. Vas a un crucero y está el capitán, el staff captain, el primero, el tercero, dos vigías en los alerones, el timonel y ahí están Se funcionando. te queda corta la tablet ahí, ¿eh? Sí, 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 ahí. Y luego aparte, claro, tienen normalmente, ahora más usual es que tengan acipón. Sí. Hay algunos que no, que siguen teniendo convencional y tienen lateral de proa y popa, pero mínimo, o sea, en el peor de los casos, un crucero grande tiene lateral en proa, en popa y dos máquinas y dos timones. Luego hay más pequeñitos que sí que tienen solo lateral en proa y dos máquinas con dos timones, pero son ya cruceritos pequeños. A ver, pequeños, que Y hablamos de 150 metros, 160. 150. Eso te iba a preguntar. ¿Qué te iba a decir? Y porque Barcelona es un puerto donde recibe yates interesantes. Es decir, Sí, sí. recordemos A antes ver, lo que nos has contado de que es a partir de 500 GTs la obligatoriedad del servicio de practicaje. Bueno, un yate me da igual que tenga el nombre de yate, es un buque. sí, 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 ¿Vale? bueno, Ya veremos, o sea, ¿no? el destino del buque es otro, pero es un buque. Hay yates o megayates que le llaman ahora de más de 500 GTs. Yo he conocido algunos, estos sí que son naves espaciales. ¿O cómo es ya la Claro. operativa interna? Porque también el puente es muy chiquitín. Sí, es un mundo curioso. Tienen la obligatoriedad de práctico, eso está claro, pero cuando subes es otro tema. Igual que tú subes a un barco mercante y el que te recibe está con un buzo de trabajo, o si es un oficial con su uniforme, tú vas allí y van todos con su uniforme, todos iguales, pero además todo muy elegante, ¿no? Todo al nivel Sí, económico lleva y sin decir marcas. Y luego llegas al puente y normalmente suelen tener o sea, están muy bien equipados. Suelen tener dos máquinas, suelen tener lateral en proa, incluso lateral en popa y algunas veces la lateral de popa son 360 grados, o sea, están bien equipados. Te encuentras barcos por ejemplo, ayer fui a uno 90 metros, que es un yate ya oh, curioso, de 5 o 6 mil GTs, pero tengo ido a yates de 150 metros y 16 mil GTs, que tiene hasta posicionamiento dinámico, que ahí está bien porque ahí sabes ya que son tropecientos tripulantes y le preguntas al capitán y dice, no, somos 90 tripulantes. ¿Qué, 90 tripulantes? ¿Un yate? Sí, sí, 90 tripulantes. no, Sí, sí, no, no. Hay no, es que yates que claro, Yo he ido a un Bulgarier de 80 metros de 3000 GT y después te vas a un yate de 150 metros con 90 tripulantes y el Bulgarier tenía 6 tripulantes, ¿sabes? Y dices tú, sí, no, no. Dice, somos 90 tripulantes y 5 pasajeros. sí, sí, sí. Bueno, algunos son privados, otros son de charter y otros son Sí. privados, pero que en ciertas épocas hacen charter, lo aprovechan. Y la relación con este tipo de, porque la gran mayoría de los megayates son de banderas, las conocidas como la Red Flag, ¿no? Islas Man, Marshall, Sí, sí. Gibraltar, etcétera. Este tipo de capitanes, muchos de ellos vienen por la formación de la MCA, que van ascendiendo, y bueno, no es como una marina mercante como la nuestra, van por otro lado. Se Mm, nota También hay, ¿eh? también ahí. También hay, porque yo tengo ido a yates que el mismo capitán hacía 2 años estaba en un ferry. Dice, no, me Ajá. empecé con los yates y tal y estoy aquí encantado. Ujú. Luego hay gente que está encantado y gente que no, ¿no? Pero Sí. porque hay veces que estás con el armador o el armador envía invitados y tienes que aguantar ciertas cosas, pero bueno, al final todo se pone en una balanza y tal. Pero el trato con los capitanes es muy bueno, ¿no? Sí, muy bueno, porque además que van a otro ritmo de trabajo Claro. estresado por la mano portuaria y tal. Entonces ya de momento van más relajados y están cómodos, ¿sabes? No es algo, entonces la relación es buena, aunque vengan de otro lado, pero bueno, ya cada vez te encuentras gente de la marina mercante en los yates, ¿eh? La gente normalmente cuando empieza en ese tema, empiezan de Ujú. marina.
Ya. Están de marinero y luego de repente pasan a oficial, porque hay barcos de estos que tienen segundo, primer oficial y capitán, no solo capitán. Ujú. Entonces van pasando y al final, mira, pues soy de capitán y soy marino mercante. De esto hay muchos, cada vez más. Pero sí que es cierto que hay algunos que es lo que tú dices. Pero bueno, no encuentras No hay una diferencia. gran diferencia. Ellos conocen su barco y les dicen dónde van y tal y no hay problema. La náutica deportiva que evoluciona al mundo del megayate, cada vez hay más. Sí, Cada sí. mes se está creando una marina paralela, ¿no? Ellos siempre se han hablado de las tres marinas, ¿no? La mercante, la pesca y la de guerra. Y ya se está hablando de la marina deportiva. Ya Sí, y cada vez más. También es verdad que se hace más conocida porque ese ámbito está más abierto a la gente normal. Una persona que se saca un PER se puede comprar un barco de 12 metros y ya está en la marina deportiva. Y además, como ahora que si los galones deportivos, que si tal, toda esa cosilla, pues al final pues a la gente le gusta y como que dice, mira, ya no solo ellos van con su uniforme y tal, nosotros también podríamos. Pero sí que es verdad que cada vez hay más, hay más. El problema es que algunos, lo ¿Sabes que te siento, voy a hacer la pregunta, no? hay algunos que se creen Master and Commander los fines de semana cuando salen con su barco y Sabes están que te la voy a hacer, luego al ¿no? Te la voy a mercante. hacer. ¿Qué opinas de las titulaciones deportivas españolas? ¿Qué opinas de la formación del patrón o capitán, que al fin y al cabo es la misma figura con distinto nombre, de las embarcaciones deportivas? Que es hasta 24 metros, que ojo, ¿eh? Ojo con 24 metros. Pues la verdad, la formación yo creo que no está mal, está bien, está bien. Sí que haría hincapié en algunos puntos, sobre todo tema de reglamento, porque el tema de no molestar el tránsito seguro de los buques mercantes no lo tienen muy claro algunos, pero yo creo que está bien los temarios, no está mal. El problema luego es la gente qué hace con eso, porque es lo mismo, tú puedes darle una educación de Harvard a tu hijo, pero si tu hijo se quiere dedicar a vender droga, luego no es tu culpa. Sí, Pues no ya es he lo mismo. entendido. Tú le das una formación y si luego el tío coge la lancha y es un cabra, que no tienes culpa. Eso va en cada persona. Yo creo que lo Pero que es ¿consideras titulación, que es muy laxo todo? el problema es que el control, hay muchas embarcaciones y no hay tantas lanchas en el mar que te pueda, o sea, ahora por ejemplo con el tema de la Copa América van a poner 4 lanchas de Mossos de Escuadra, más las Ujú. que tenemos de la Guardia Civil, más las nuestras de práctico, pues para controlar un poco. Pero claro, si salen un día normal, ahora que todavía no están en activo las lanchas de los Mossos y salen 50 barquitos, tú no los puedes Ah, no, no, controlar. es una locura. Pero Es igual una que los locura. coches, hay gente que un día coge y va a 200 por la autovía. Y a lo mejor ese día tiene suerte y no les multan. ¿Por qué? Porque no hay Ujú. tantos policías como gente haciendo el cabra. Pues esto es lo mismo. Al final es la responsabilidad de cada uno y yo creo que lo único, aparte del tema este reglamento de mentalizar a la gente, hay que mentalizarles que lo que llevan no es un juguete. Mucha gente cree que es un juguete y va a divertirse. Mira, un caso reciente que fue el verano pasado, entrada en Ibiza. Cuando vas a Ujú. entrar a Ibiza hay muchas luces y la entrada es difícil de noche. Y 3 personas que aparentemente habían estado bebiendo, de fiesta y tal, pasaron sin luces y un catamarán de estos rápido entre islas pasó por encima. A ver, no es culpa de ninguna de las dos partes, pero hay que mentalizar que lo que llevan no es un juguete, que esto no es un coche que tiras del freno a mano y el barco se para. Hay muchas más cosas que creo que no saben o no quieren saber o les da igual. Como entrevistaste a un compañero, a José Manuel Vaca, que está en la Sí, Torre Control y hablaba sobre la seguridad en las embarcaciones, tener tu embarcación bien, pues además de eso, tienes que tener en cuenta las características que tú no puedes de noche yendo bebido, igual que no puedes coger tu coche yendo bebido, pues el barco tampoco. Y si te has cogido una turca, pues fondéate en la calita en la que estés y échate a dormir correcto. y pégate un baño y luego ya te vas para casa. El problema es eso, es que hay que concienciar a la gente que no es un juguete lo que lleva. Creo que hay que hacer una campaña de concienciación, más que de regulación de estudios, y como hablábamos de lo que tú dices, una campaña de concienciación y saber dónde estamos dentro de esa embarcación. Que luego está claro que da igual, una embarcación de 6 metros y una embarcación de 24, si te das una hostia va a ser la misma. Y Porque en el luego encima, ámbito en o el un que te incendio, mueves. son barcos que están hechos de plástico, como aquí que dice. Entonces, yo se lo cuento muchas veces a los alumnos cuando damos clases de náutica deportiva, de que sistema de contraincendios de un barco de un yate no es lo mismo que un mercante. Sí, puede que a lo mejor te exijan llevar alguna manguera, o puede que a lo mejor tengas que tener 8 extintores en vez de 2, sí, pero como eso empiece a arder, no te va a servir de nada. No te va a servir de nada. Entonces, ¿dónde nace la concienciación de la seguridad marítima? En la prevención, que parece que es una frase Claro. muy típica, pero es que es la realidad. Que si tú quieres que no tener un incendio, Lo que tienes que pasa tener es todo que limpio, prevenir, etcétera. el tema es que la prevención cuesta dinero. Y ya no solo hablamos de la náutica deportiva, hablamos también de la mercante. Entonces, Sí, prevenir cuesta dinero. Y el dinero, pues, en una
mercante el armador quiere ahorrarse y en la náutica deportiva dice, ahora me voy a gastar 200 euros en, no sé, en cualquier cosa, pues es un problema grande. Claro, el tema, por ejemplo, en un barco de 24 metros seguramente ya ese lleva como una mini sala de máquina que tenga a lo mejor un generador porque a lo mejor tiene aire acondicionado, tiene una serie de historia que a lo mejor tiene una mini instalación, pero normal en un barco de 12 metros prende fuego la máquina y como no estés espabilado usando el extintor de CO2 y coja un poco más llamarada, no lo salvas. No lo sabes. Además de la concienciación sobre esos temas, lo típico que digo siempre, el hierro le puede al aluminio y el aluminio le puede a la fibra. Pensadlo. Eso Tenedlo se presente. traduce a cuando veáis un mercante, alejaros. Claro, es que eso de, es que voy con vela. A mí me ha pasado entrar en la bahía de Algeciras, justo en la entrada, que claro, tampoco puedes caer mucho hacia un lado o hacia otro porque tienes que cruzar perpendicular el dispositivo, porque además viene tráfico pasante, tanto hacia el Atlántico como hacia el Mediterráneo. Y estás cruzando ahí y te ves un velerito que te viene por babor, que sí, que va a vela, pero por la velocidad parecía que iba a vela y a motor, le das al tifón y nada, y le das y caes de rumbo y nada, y le vuelves a dar al tifón y de repente el tío sale, o sea, el barco iba solo, el velerito que tendría, no sé, 10 metros, iba solo y el tío estaba dentro. O sea, estás cruzando el estrecho de Gibraltar. Es que estás cruzando el estrecho de Gibraltar y el tío no estaba ni llevando el timón, estaba en piloto automático y el tío estaba dentro. Tienes que tener cuidado. La concienciación en tema de seguridad preventiva, en tema de que sí, que el reglamento está muy bien, os beneficia en ciertos aspectos, pero hay otros aspectos en que no y que los tenéis que mirar. El no molestar el tránsito seguro y concienciar a la gente de lo que llevan no es un juguete y no es un medio fijo como es la carretera, es un medio móvil, el mar. Es que el mar y que igual ahora hace bueno y aquí tenemos casos de veranos que viene la típica tormenta de verano que de repente, ¡pum!, se para el viento, cambia y dice, ostras, y estás media hora soplando 40 nudos y cayendo la de Dios. De hecho, uno de los equipos de la Copa América, el equipo Alinghi, el de Red Bull, los suizos, ellos fueron los primeros que vinieron como hace 2 años. Y una de las veces que salieron a entrenar, les pilló una tormenta de estas. Volcaron el barco y partieron el palo. Vaya. Estamos hablando de un palo de esos vale un dineral. Dices tú, claro, es que te tienes que dar cuenta que el medio es móvil, que la climatología, si además no eres un experto, tienes que tener cuidado, tienes que tener tu barco en perfectas condiciones. Son muchos factores que eso habría que mentalizar a la gente. Y luego que cada uno haga lo que crea. Sí, no, claro, cada uno es responsable de todo, pero bueno, es importante que también se escuche tus palabras. Me quedan muchos temas todavía por hablar contigo, pero quiero que me cuentes un poco en el puerto de Barcelona dos cosas. ¿Los puertos se cierran? Sí, pero no los cierra el práctico. El puerto lo cierra Capitanía. ¿Y hay unas Nosotros podemos condiciones? suspender maniobras. Vale. Claro, nosotros seguramente en otros puertos también hay unas ordenanzas de, por ejemplo, media milla de visibilidad. Con media milla de visibilidad no debiéramos de maniobrar. Hay recomendaciones, en base a esas recomendaciones, por ejemplo, un gasero. Pues un gasero tenemos la recomendación que con más de 16 nudos no maniobrarlo. Que a veces empiezas y cuando estás en medio de la maniobra hay 20, bueno, lo haces porque se hace 20, 22, lo que sea. Pero hay unas recomendaciones para hacer o no hacer. Y en las condiciones climatológicas lo mismo. Si tú consideras que el embarcar hay, por decir, 5 metros de ola, embarcar es peligroso, limitas el tráfico, no cierras el puerto, limitas el tráfico. El práctico suspende maniobras o no, pero no cierra el puerto. Y, por ejemplo, supongo que tendrá que estar relacionado, por un lado, dependiendo de la situación meteorológica que exista, o por otro lado, por las condiciones del buque. ¿Cuándo utilizáis la ayuda de remolcadores? Normalmente los barcos están, siempre lo digo, ¿no?, navegan de proa a popa, lateral no navega. Entonces, cuando tú te vas a atracar, por ejemplo, si vas a meter un barco entre dos barcos, hay un momento que tienes que hacer un desplazamiento lateral. Y ese desplazamiento lateral, hay barcos que tienen lateral de proa y popa, maravilloso, y otros no. Entonces, según las características del barco, que tenga lateral en proa, en popa o no, te vas ayudando a remolcadores. Eso para atracar, pero luego para entrar en puerto también. Nosotros, por ejemplo, la entrada a la terminal sur es una entrada complicada y entonces para ayudarte a girar o tienes que revirar un barco, un containero. Es que por norma general, quitando los cruceros, los yates y los ferries, los barcos, su capacidad de lateral o de principal, de motor principal, no está hecho para hacer ciertas cosas, está hecho para navegar. Pero a lo mejor para revirar el barco, ir atrás, pegarte al muelle, dar los cabos, necesitas ayuda. Entonces, dependiendo de la característica del barco, pues también es diferente. Coges un barco de 180 metros, un containero, que tiene paso variable y lateral, y ya T-Bone Becker, ya por ponerlo ya perfecto, no necesita remolcador. Pero si el barco de 180 metros tiene lateral, paso fijo, aunque tenga T-Bone Becker también, pero bueno,
timón normal, por lo menos uno para ayudarte. La operativa la dirige el práctico. Sí. La comunicación con los remolcadores la haces tú. Sí, sí, sí. Por eso lo de la controversia de la teoría y la práctica del asesoramiento. Sí. La controversia de que en la teoría asesoro y en la práctica le dices poco avante y hablas con el remolcador, 3/4 por estribor y te Pero a mí revisan. me causa mucha curiosidad esta situación porque tú ahora mismo dices, bueno, vamos a pedir remolcadores, llegan los remolcadores, hace la operativa de cabo remolque y el capitán ahí casi como que tiene que estar expectante, ¿no? Sí, aquí el que me ha pasado de llegar al punto de giro y el capitán decir, no va muy rápido porque en tal puerto paran el barco, lo reviran sobreparado, tal, y tú tener que transmitir tranquilidad, no, aquí llegamos así con la velocidad, cuando el barco empieza a caer se quedará a tal velocidad y ahí vamos para adentro y demás, y entonces tú vas haciendo y le vas diciendo, ahora con el remolcador voy haciendo esto. Cuando lo ves así ya le vas diciendo, voy a hacer esto con el remolcador. Ya entiendo. Y le vas informando. Pero sí que es cierto que en barcos, por ejemplo, un contenedor de 400 metros, muchos capitanes, no digo todos, no aprecian la inercia del barco, como nosotros por la experiencia. Nosotros por maniobrar un barco y la misma entrada, y la misma entrada, y la misma entrada, y uno con 15 metros calado, y otro con 10, y otro con 12. Entonces, aprendes a leer la inercia del barco. Y algunos, claro, te dicen asustados, oye, pero no vas muy rápido, tal. Nosotros tenemos un feeling y se lo intentamos transmitir para que se queden tranquilos, y cuando lo vemos menos tranquilo es cuando más le comentamos lo que vamos a hacer. Si lo ves muy tranquilo y el tío está acostumbrado porque viene a Barcelona muy a menudo, tú vas haciendo y vas charlando de otra cosa para hacer más ameno y tenerlo tranquilo. Sí que es cierto que con tema de operativa remolcador y tal, pues 100% nosotros. La operativa con remolcadores es una situación tensa. Para nosotros es una situación más tranquila porque tienes apoyo a la maniobra, pero dependiendo de la condición meteorológica también es un problema. Hemos tenido problemas de que han roto cabos, se han roto cabos de remolque y ahí Claro. es donde ves el problema de, ostras, ¿ahora qué? ¿No? También la vida humana. Sí, sí, sí. No, a mí me ha pasado haciendo un reviro que tenía que revirar el barco e ir atrás para ir al atraque. En medio del reviro se partió un cabo de remolque. Yo, no te preocupes, quédate ahí por si acaso me tienes que empujar o algo hasta que llegue el otro remolcador. Yo fui haciendo con el otro remolcador la lateral del barco y yendo, y al final bien. Pero te coge unas condiciones meteorológicas malas y te ves en un embolado. O sea, se puede complicar muchísimo. Claro, o vas un poco, porque como decía otro compañero que también está jubilado, decía, aquí hay dos maneras de hacer la maniobra, fluida o al contraataque. Al contraataque le decía porque a lo mejor ibas un poco pasado de velocidad y tenías que rectificar, y luego te metías demasiado y tenías que rectificar, y siempre rectificando, siempre, ¿sabes? A la defensiva, perdón, al contraataque no, a la defensiva. Y la otra que todo, pues vas según el plan, pum, pum, vas haciendo fluida y sin problema. Pero cuando empiezas que si el remolcador tira para acá, uy, he tirado demasiado, ahora el otro tira para allá, tal, y vas a defensiva y dices, pues ahí vas un poco más intranquilo y el capitán lo ve y demás. Entonces lo suyo es hacer la fluida, la maniobra. Qué complejo todo, ¿verdad? Sí. Qué complejo todo. En Barcelona además tenemos la peculiaridad que por el tipo de puerto tenemos prácticamente todos los tráficos. Tenemos contenedores, car carrier, petroleros, gaseros, ferries, cruceros, bull carrier, yates. Tenemos prácticamente todo tipo de tráfico. A ver si te mojas. ¿Tú me podrías decir en España si existe un puerto complicadísimo? Que decir, ser práctico allí es todos los días sudar. Algunos hay. Por ejemplo, la entrada en pasajes. Famas entre las corporaciones, famas internas. La entrada en pasajes, es verdad que los que están en la costa norte, en el Cantábrico, en España, son puertos más delicados para embarcar por el clima. Evidentemente, el clima del Mediterráneo es más bueno, pero todos los puertos tienen alguna cosa complicada. Pero sí que por fama, a ver, yo siempre lo de la entrada en pasaje es espectacular. ¿Y esto es pinita de ser práctico de Santander o no? Hubiera gustado, ¿eh? Me presenté y no lo hice mal, lo que pasa es que no saqué la plaza. Es un puerto y una ciudad muy bonita. Yo, por ejemplo, a la hora de prepararme los exámenes, lo primero que miré fue dónde me gustaría vivir, qué ciudades no me importaría vivir. Pues estas cuatro, pues a estos cuatro puertos, si salen en plaza, me presento. O cerca. Yo, por ejemplo, Barcelona, aparte de que la ciudad es espectacular, mi mujer es de aquí. Entonces yo antes me presenté en Tarragona y también Barcelona. O sea, entonces, por Santander, tengo familia en Santander y siempre me ha gustado y es una zona que me encanta y me presenté. Algeciras, también me presenté porque soy de Algeciras. Tú eres de Algeciras. Pero ves, por ejemplo, Algeciras también tiene unas situaciones climatológicas muy complicadas. O levante o poniente y siempre hay viento y los atraques son todos atravesados. Entonces, todos los puertos tienen algo Tiene una complicado. complicación.
Tú llega un momento que como práctico, por todo lo que ves, todas las maniobras que ejecutas, todas las situaciones, paralelamente también te conviertes en un experto de las situaciones que estás viendo, porque todos los días estás ejecutando maniobras, subiendo a barcos y al fin y al cabo sin quererlo experimentando. Podríamos decir que también puedes ser un experto en tema de visualización de accidentes marítimos. Por ejemplo, se me puede ocurrir si nos puedes contar más o menos lo que ocurrió este año, ¿no? En el portacontenedores que chocó con el puente de Baltimore. Sí, a ver, sí que es cierto que normalmente cuando ocurre un accidente, en el sitio que ocurre el accidente se crea una comisión, ¿no? Que investigue y tal, y suele haber capitanes, prácticos, gente experta en tema de maniobra. Luego aparte está la CIAM, que es una comisión internacional que saca un informe y demás. Pero bueno, así a bote pronto sí que opinar es un poco hacer conjeturas porque no estabas allí, pero viendo lo poco que he visto, se aprecia que hoy un momento que se apagan las luces y se vuelven a encender. Podemos pensar que se ha caído la planta. ¿Qué pasa? Que el generador de emergencia arranca y las luces de emergencia y los servicios mínimos arrancan. Lo que no quiere decir que arranquen los principales, porque luego ahí hay que rearmar la planta, los maquinistas y el jefe de máquina para volver a arrancar. O sea, que puede ser que cuando chocó no tuviera máquina, que no lo sé. O que tuviera, pero que ya la inercia que llevaba era muy complicado contrarrestar. Porque claro, si un barco de 300 metros como es este, te está cayendo a estribor con una caída, un rate of turn de 15 grados por minuto, aunque te arranque la planta, a lo mejor para contrarrestar esto tienes que meter no muy poca, sino poca o media con todo el timón. ¿Qué pasa? Que eso te incrementa la velocidad. O sea, te juegas a que si no consigues rectificar la maniobra, te la pegues más grande. Entonces, Para que nos entienda toda la gente, es como los aviones cuando están cayendo que le están dando a ver si suben, ¿no? claro, Pues ahí le estás dando adelante todo lo que puedes para arrancar inercia y caer. para intentar esquivar. Pero claro, luego tienes que pasar por medio de un puente, entonces no creo que fuera la solución. Tampoco creo que consiguieran rearmar la planta, ¿eh? Yo creo que se quedaron sin máquina y chocaron. Aquí de las cosas curiosas es que ese puente, nosotros por ejemplo aquí en Barcelona tenemos un puente que separa la Sí. zona norte de la zona sur que se abre y podemos pasar, aunque tengamos dos bocanas podemos pasar. Pues ese puente tiene unas pilonas delante, como si fueran unos pilares de protección. O sea, si tú vas a chocar, antes de chocar contra un pilar del puente, chocas contra el pilar de protección. Y este puente sí que es verdad que es muy antiguo, pero tampoco se preocuparon en poner nunca algo de protección. Es verdad que la virtud del ser humano es ir corrigiendo, ¿no? Hablando de Sí, preventivo, hablábamos que cuesta dinero, pues esto es igual. Nadie, correcto. como llevaban 100 años pasando los barcos, nadie pensó, vamos a poner una protección al pilar. No, dijimos, esto llevan pasando y no ha pasado nada, no va a pasar nada hasta que pasa. Entonces ahora cuando construyan el barco, supongo que pondrán una protección. Pero ya no solo eso, una vez que cae la planta y se vuelven a encender las luces, que por el generador de emergencia se enciende y hay unos servicios mínimos, que no quiere decir que haya arrancado el motor principal, el barco va hacia el puente. A mí lo que más me llama la atención es que el puerto y el puente están muy cerca. Dices, ¿por qué ellos mismos no tienen una regulación de que hasta que no pasen el puente no largar los remolcadores? Y entonces, si hubiera pasado eso con los remolcadores, quizás, digo quizás, pues también depende del Sí. remolcador. Tienes unos remolcadores que para ese tipo de barco quedan muy justito y si va a 6 nudos, porque claro, todo hay que pensar que con la velocidad que lleva el barco, cuanto más velocidad, menos efectivos son los remolcadores. Bueno, depende de los pongas a trabajar. Pero, por ejemplo, para hacer un desplazamiento lateral, te va a costar mucho más porque lo que el remolcador gasta recurso en navegar contigo, no lo puede emplear en desplazarte lateral. Pero bueno, puedes hacer lo que yo le llamo palanca, que es como amplificar el timón, que lo dejas caer, el de popa, como tienes el punto de giro en proa, el de popa lo dejas caer a una banda y te hace como un timón más grande. El brazo del esfuerzo es mayor y te cae mejor. Pero el caso es que dices, bueno, voy a pasar el puente y hasta que no pase el puente no largo remolcadores. Se cae la planta y como poco el de popa lo puedes poner a tirar con todo lo que tenga a ver si para el barco. O si va a golpear, que golpea con lo menos posible. Y el de proa a unas malas a tirar de la proa hacia una banda para intentar que revire. Y entre uno para, no lo sé, que a lo mejor no, que no sabría decirte. Pero por lo Poner menos de más. podemos hablar de suposiciones, ¿no? Claro, poner de más, poner más medios. Y es curioso que teniendo el puerto tan cerca y del puente no dejarán los remolcadores firmes. También luego hay legislaciones que a lo mejor no es que en esa zona no podemos operar o la tarifa es diferente o no sé qué, etcétera, etcétera, que ya burocracia. Pero dices, claro, de momento se ha caído la planta y voy a 6 nudos y el barco se me está cayendo hacia el puente. Es que quería establecer más o menos este tema porque para defender nuestra profesión, ¿no? Que generalmente cuando hay un accidente marítimo, ¡ah, qué burro el capitán! ¡Ah, cómo lo han liado! Bueno, es que hay que entender lo que pasa ahí dentro, que hay que entender lo que es una caída de planta, que tú no la tires porque sí. Hay que entender que
muchas veces los barcos van por lugares donde la administración no les ayuda. La obligatoriedad de ponerte 2 remolcadores hasta salir del puente. Tú no me lo has puesto y pasa algo, la culpa es tuya o la culpa es mía, ¿no? Tenemos casos como de hace muchos años como el Scandinavian Star, como el Estonia, como el Costa Concordia, sin ir más lejos. Es decir, Por eso digo que cada vez siempre vamos mejorando, pero a base de desgracias. eso es a mí lo que me fastidia Entonces, contra la diferencia con la aviación, ¿no? Que la aviación parece que todo lo tiene más controlado. Bueno, es que aquí muchas veces es muy complicado tener todo controlado, lo que tú has dicho, ¿no? El medio marino, los barcos. También la gente no es consciente, no es por defender mi profesión, pero el marino mercante es un experto improvisador en general. Con lo que tienes te apañas, porque estás solo en medio del mar y con lo que tienes te apañas. Entonces la gente no es consciente de que el medio en el que están, que es muy corrosivo, para empezar, además de violento cuando hay mala mar, cuando hay temporal, y aparte que hay que mantener. Esto, para poner un ejemplo, una caída de planta es como, ponte tú que vas a 120 por la autovía y se para el coche. ¿Qué? Sin frenos. No, al contrario, porque tú puedes frenar, pero una vez que frena, hay un momento que ya no frena, porque pierdes tal, y bueno, y el coche tiene freno, pero los barcos no tienen freno. Tienes el ancla. Lo que pasa es que ahora también, dependiendo de la profundidad que haya y a la velocidad que vayas, te va a hacer o no te va a hacer. Puedes tirar las anclas, pero si tienes 90 metros de fondo, lo más seguro que la caja cadena te salga, no sé, te salga toda la cadena y no Estaba hayas... el perro, el collar que el perro. Claro, pero si hay 30 metros, pues sí, tiras y conforme vas adelantando y vas arrastrando, pues vas frenando. Pero de todas formas, también te digo una cosa, un barco de 300 metros de ese porte, a 6 nudos, tirar las anclas, haces Tampoco una va a servir de barbaridad. mucho. Pero bueno, al final sí, siempre se intenta buscar culpables, pero ojo que un barco no es un juguete. Ni un barco de yate es un juguete, ni un barco mercante es un juguete. Ni son coches que tienen freno y necesitan un mantenimiento muy grande. Las máquinas, claro, un barco puede tener 35 años y el barco funcionar perfectamente como un reloj, porque hay una serie de mantenimientos que se hacen cada 10.000 horas, 20.000 horas. No es como un coche. No, yo le digo, pero claro, ¿cómo va a durar 35 años? Y los coches de ahora, 35 años, los de antes a lo mejor, pero los de ahora ni te lo imaginas. Y dices tú, claro, es que es otro mundo, es diferente, no es la misma filosofía. Hay que Y abrir ahí la cabeza. está el tema monetario, que a lo mejor el mantenimiento es peor, a lo mejor el armador se gasta dinero, entonces hay menos tripulantes que van más cansados, que no tienen su descanso, que no pueden mantener. Hay muchos temas que podríamos hablar sobre máquina desatendida, muchos temas que podríamos hablar que no sabemos si influyen en esto o no, pero para que la gente intentara entender el tema. Se cae la planta, te quedas sin nada, ¿qué haces? Rezar. Y la gente no es consciente de la cantidad de cosas que pasan que no llega a nada porque se consiguen solucionar. Vamos, yo tuve una maniobra que estábamos llegando ya al atraque, una velocidad controlada, 1,6, entre dos barcos, y claro, eso era un barco de 220 metros con 2 remolcadores, y el de proa lo largas para que se apoye en la popa para empujar, y con la lateral de proa pues te vas metiendo lateralmente. Y el otro remolcador que está firme en popa, pues lo tienes para aguantar, por si la popa va muy rápido, porque si la proa va rápido tienes la lateral para contrarrestar. Y en ese momento, con la máquina parada y tal, le digo, capitán, muy poco atrás. Y el capitán hace así, mete muy poco atrás. Y yo siempre tengo la costumbre de mirar el cuenta de revolución a ver que la máquina arranca. Digo, capitán, la máquina no arranca. Y el hombre se empieza a poner nervioso y dice, espera. Y digo, a ver, para la máquina aquí, ve al centro y coge el control en el centro, que normalmente, claro, los barcos tienen control en el centro, dentro del puente, y en los alerones suele tener también control. Pero ¿qué pasa? Claro, los alerones son unas consolas que están a la intemperie, están tapadas, pero están a la intemperie. Y el ambiente marino. Entonces hay cosas que pueden fallar, cables, lo que sea. Entonces el hombre fue dentro y tocó la máquina. Y yo que miro siempre el cuenta de revoluciones, veo que la máquina va avante, pero como a media. Y digo, capitán, que la máquina va avante a media. Y el hombre se pone nervioso, toca la palanca, le da atrás toda y de repente el barco hace así y la máquina todo atrás. Los barcos normalmente, los de paso fijo suelen ser derechos. O sea, la proa va hacia estribor. Si atracas estribor, la proa va a estribor, tienes las grúas. Entonces, claro, cuando el barco dio avante, ya le dije al remolcador de popa que estaba firme, ponte por la popa y aguántame con toda. Y cuando vi que dio todo atrás, claro, le tuve que decir al remolcador que estaba empujando que empujara para contrarrestar la proa. Contrarrestar el reviro, es el giro. Claro, y le digo, capitán, que está todo atrás. Y cuando vi que el barco se estaba parando, le digo, pare de emergencia. Le dio al botón de para de emergencia, se paró la máquina. Se paró, se apagó. Vale, ya a partir de aquí lo vamos a hacer con los cabos, con los remolcadores, ya no vamos a tocar más la máquina. Ya estamos parados, estamos aquí en el muelle, esas cosas pasan. El barco está perfecto y tal, pero pasan.
pero basta. Igual que los fallos humanos son los más corrientes, los fallos mecánicos en este tipo, Claro. enlazando con otro tema, yo creo que un barco nunca irá autónomo, nunca. Uy, Oh, barcos abriendo un autónomos. melón. Acabas Melón de al abrir otra canto. cosa Pero que bueno, tengo que eso hablar. tenemos para otro podcast. Lo dejamos para otro Sí, podcast sí, sí, para otro podcast. Por porque ahí yo estamos te quiero hablando. hacer 3 preguntas. La primera, esta no sé si puede ser muy difícil o fácil. ¿Capitán o práctico? Yo siempre elegí práctico, pero como soy una persona que me gusta mi trabajo, yo de capitán estaba muy feliz, porque mi oficio me gusta, pero la aspiración era llegar a práctico. Que no quiere decir que todos los capitanes quieran ser práctico. Hay gente que No, no, prefiere por ir a la supuesto. administración y prefiere ser capitán marítimo o Por director supuesto. general de la Marina Mercante. Dentro de lo que nosotros intentamos divulgar entre marinos es que dentro del marino existen todas las profesiones que cada uno quiera ejecutar. Tú ante todo práctico. ¿Algo más que te depara el futuro que quieras o de momento tus condiciones profesionales las tienes claras? Sí, no, la tengo clara, estoy muy contento. Por suerte estoy en un puerto que condiciones climatológicas estamos bastante bien. Si comparamos, no sé, Sí. Coruña, Finisterre, toda esa zona de Vigo y tal, pues a lo mejor pues no me puedo quejar en tiempo y estoy muy contento y en principio ya he llegado a un sitio que estoy muy cómodo, en una zona de confort que es muy buena. Me alegro muchísimo. Y la segunda, que no la tercera, ¿eh? La tercera es la importante. ¿Nos volveremos a ver? Eso espero. Estás invitado a venir a mi casa cuando quieras. Aparte que tengo que ir a verte, que eso... Navegando, como no vengas de capitán, ya poco. Hemos navegado juntos, no sé si te acuerdas. Sí, sí. ¿Puedo entrar con el velero? ¿Me acoges ahí en algún club náutico? Sí, sí, puede, puede. Trae uno más de 500 GT y vengo y subo a verte. Bueno, podríamos. Yo creo que nos tendremos que volver a hacer otro programa. Tengo... Volver a ver el programa cuando quieras. No, no, vernos en persona, por supuesto, pero en otro programa también. Creo que Vale. nos han faltado algunos temas por tocar y algunas cosas importantes. Y para finalizar y despedirnos con todo mi corazón, José Manuel, ¿qué es ser un marino para ti? Es una pregunta complicada, pero intentando resumir, que como verás, en cada pregunta me hace me enrollo la leche. Un marino mercante, aparte que es una persona que le debe de gustar su trabajo, porque es muy sacrificado, es una persona con una capacidad de sacrificio muy, muy, muy grande. La gente no es consciente de cuando el mundo duerme, los marinos están moviendo el mundo. El 70% de las mercancías del mundo se mueven por barco. Y ahora están con el tema de la contaminación, pero un containero de 400 metros lleva 23.000 TEUs. Si tú pones 15.000 camiones desde China hasta Madrid, a ver quién contamina más. Entonces, al final, están olvidados del mundo cuando son los que mueven el mundo. No quiero decir que hay otros oficios que no lo muevan. Evidentemente, los hospitales, los bomberos, los cuerpos de seguridad del Estado, los camioneros. La gente dice, no, camionero es difícil. Pues imagínate ser camionero y estar fuera de tu casa 3, 4, 5, 6 meses y sin cobertura. Porque hoy en día sí que es verdad que esto ha avanzado mucho. Parezco viejo ahora cuando digo, yo recuerdo, ¿Qué nos pasa eso, eh? hoy en día hay compañías mejores y peores y hay compañías que te tienen conexión satélite y entonces tú puedes escribir WhatsApp o Facebook. Pero lo normal que tú vas a un barco y el barco cuando pasa de las 4 o 5 millas ya no tenga cobertura. Y esa persona hasta el siguiente puerto no puede hablar con su familia. Y hay casos, a mí me ha pasado, a mí me ha muerto un familiar y estábamos en medio del Golfo de Vizcaya y me quedaban 2 días para llegar a puerto y el capitán me vino, yo estaba de tercero y me dio una hoja y en la hoja ponía sentimos comunicarle que su abuela ha fallecido. Por eso digo que el marino, aparte de ser una vocación, es una persona con una capacidad de sacrificio desmesurada, desmesurada. Es muy complicado. Pues nos Sobre quedamos todo, con esta última reflexión. Una vez más, muchas gracias y espero que nos veamos prontito. sí, sí, ha sido un placer. Un abrazo Me muy alegro. fuerte. Un fuerte abrazo. Bienvenido a formar parte de Extremarinos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.